Hola. Me acabo de dar cuenta de que no estaba en directo hasta ahora, ¿vale? Llevo 7 minutos explicando mierdas. Bueno, ahora os lo cuento todo otra vez y ya está. No sé si se habrá quedado grabado. ¿O qué coño? Su gesta task que explorarse su identidad. Y Shazarn se ha dado cuenta. Pues las cosas cambian, Tash te escucha. Perhaps Tash paid more attention than you thought. She did not. Is this your influence? ¿Qué pasa, Saru? ¿Cómo estás? Or that of the followers of the Qun? The followers of the Qun? Have they asked you to soften her to the Qun? Llevo 7 minutos hablando y no estaba en directo, tío. Neither. La puta madre. Thank you for asking. Then why have you pushed her? Me ha faltado darle a emitir, ¿sabes? Estaba ya con el OBS preparado y todo, pero me ha faltado darle a emitir. Entonces estaba aquí comentando cosas y no estaba hablando con nadie, estaba hablando solo. En fin. Tash quiere amor idiota. Hostia, así de una. A ver, van a ser un poco más respetuosos, ¿no? Con la mujer. ¿Por qué estás enfadada? No puedes obligar a Tash. ¿Por qué estás obligada? O sea, pues estás enfadada. First, I didn't push Tash to anything. And second, I thought you'd be pleased to see Tash showing interest in Qunari heritage. Evatash is a Dari. I removed her from Parvalin for a reason. But all the lessons, all the Qunari culture? An error on my part. I was never taught how to be a mother. Under the Qun, children are raised by those suited to such pursuits. I trained as a scholar. I was taught to think critically, to analyze without passion, and correct mistakes. You need not tell me that I am an inadequate mother. I am aware. Then why did you leave? When I see my child in danger, I act. Here's the ginger. Thank you. So, I'm non-binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. If you are neither a man nor a woman, then what are you? Non-binary. I just said, and I'm going to use they instead of she from now on. If this is because I have criticized your dress or your manners... It isn't! Under the Qun, the term for one whose gender does not match the one given to them at birth was a Qunathlok. Perhaps you are like that. Why do you have to keep picking at it? Why can't you just be happy for me? Evatash, Chakra Toebra. So I'm supposed to struggle with who I am? Even if I don't feel like I fit, even if I feel wrong? No, you misunderstood. Then say it better! Why am I never enough for you? I will go. Thank you for inviting me to your home. Panahedan. Antes, no sé qué coño la ha llamado, ¿vale? Pero ha dicho, cuando un Qunari no se siente del género con el que nace, se les llama, digámosle, puchunki, ¿vale? No sé qué le ha dicho, ¿vale? Un nombre, una palabra random. ¿Y por qué en vez de decir no binario empiezas diciendo que eres un puchunki? ¿Vale? Por ejemplo. Sería menos duro, ¿sabes? Por ejemplo. O sea, metías la inclusión que deseas, ¿vale? Aunque ya hemos dicho muchas veces que creo que han elegido el peor personaje para hacer este tipo de cosas, porque los Qunari no existe una versión femenina de los Qunari, son todos tribus guerreras, hombres y mujeres, con lo cual no hay Qunaris masculinizadas, sino que son todas guerreras. No sé si me explico, ¿no? Entonces ya explicamos eso en su momento, es el peor personaje para elegir este tipo de cosas. Pero, ya que lo haces, pues ¿por qué no has usado el término que acaba de usar la madre, ¿no? La madre le ha dicho, para los Qunari que nacen de un género y no se identifican con ese género, se les llama, repito, no sé qué le he llamado, ¿vale? Digamos puchunki, ¿vale? ¿Y por qué en vez de decir, pues no soy no binario, que queda como el puto culo, porque es, digamos, lenguaje de nuestro mundo real, moderno, y no pinta una mierda en un mundo de fantasía medieval, ¿por qué no usas la palabra puchunki en vez de no binario? ¿Sabes?
es que te quitas de encima un montón de mierda de una. Solo con este pequeño cambio, si te das cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, se ha hecho mal. O sea, el problema no es que se haya hecho, me la pela, pero se ha hecho como el culo. Y eso es así, ¿vale? Necesita tiempo. All of that was new for her. Just give her some time. No. It's okay. Tosh, I'm not hiding anymore. How she takes it is her problem. you sure? Yeah. Come on. Don't let food go to waste. Pues no tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Marisco? ¿Son gambas? ¿Escamarlanes? No sé qué cojones era eso. No tiene buena pinta, ¿eh? Me gustan las gambas, pero... parecía un molusco ahí todo raro. En fin. Muy buenas, noveno, Saru, ¿cómo estás? Miguel. Puse la misma cara que tú, quería ver tu reacción. Se armó un quilombo. THN, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal es Luke? Es lo que medio estaba debatiendo con alguien en una de tus publicaciones. Lo que no te pueden hacer es una cadena de misiones sobre su identidad de género. Deberían haber metido simplemente conversaciones en el campamento como en el Origins. Yo me lo he pasado ya y me ha gustado, la verdad. Si es que el juego está brutal, si es que el juego está brutalítico. Quizá no sea una maravilla, ¿no? Una obra maestra, ¿no? Pero es un juego totalmente disfrutable. Es un juego que si no llega a ser por la campaña que ha sufrido, pues estaríamos todos jugando sin ningún tipo de problema, yo creo, ¿no? Antes os comentaba, os he explicado, que lo que os dije en el vídeo del otro día, ¿no? Que aquí hay os tiene que aparecer un cofre del día N7. Os he explicado que os dan esta skin, entre otras, la del casco que la tendré puesta, luego la veremos. Y otra skin que es igual que esta, pero con una chaqueta típica como la del personaje que apareció en el día N7 del año pasado, ¿vale? Conmemorando el día N7 que fue hace un par de días. Sí. Y la cosa es que también se confirmó una serie de televisión, podríamos decir, que va a hacer Amazon de Mass Effect, ¿vale? Y decíamos que había malas adaptaciones como Borderlands, pero también hay buenas adaptaciones como Fallout y puede pasar cualquier cosa. Puede ser bueno o puede ser malo. Veremos a ver, en todo caso, cómo se desarrolla el tema. Pero que sepáis que voy a cubrir lo que vaya pasando con esa serie porque obviamente soy fan de Dragon Age y también soy fan de Mass Effect. Para mí son las dos franquicias que me han ido haciendo como soy. Un jugador de videojuegos como soy actualmente, ¿no? Así que son muy importantes para mí. Así que ahí lo tenéis, lo lleváis. Supper in Docktown? You're taking a break. I've got leads to chase on Alia and Docktown's missing people. A few sources will only talk if I'm alone. But if you're around after, you help me uncover all this. Supper's on me. Sure. Count me in. Vale, pues se ve que tenemos que ir a cenar. ¿A cenar o a comer? No sé, no me ha quedado claro. A Minrazos, la capital, la ciudad portuaria. No sé por qué le llaman ciudad portuaria todo el rato. Si es Minrazos, llámale Minrazos y ya está, ¿no? No sé si es que no sabían cómo pronunciarlo, ¿ok? Y han optado por la vía más... no sé. She felt it all over. Her attraction to the hero, a powerful but properly contained tingle. Nearly exquisite. Properly contained. No, sounds bad. Okay, cut the middle line. Much more natural. What are you working on? Oh! Rook! I didn't see you. What did you hear? Algo muy subido de tono. Enough to get a powerful but properly contained tingle. That isn't, I mean, I'm not, Oh, you're joking, right? Most of the time, yeah. Nev found me more cereals. I've read them, all of them, multiple times. And I thought maybe I could try it, writing my own, I mean.
Not like Varric Tethris, but my own sort of thing. For me, and people like me. Something to focus on besides Syrian and all of that. And you know, you're also interesting. It helps for inspiration. As long as you keep your mind on the mission, write about whatever you want. That's tricky for me sometimes. Focusing, I mean. But I'm trying. For you. And for the rest of the team. It's impressive. What you've done, I mean. Brought everyone together. You're a good person. Really. No sabes tú cuánto, Velara. No sabes tú cuánto. No digas ni mu. Just don't tell anyone. I've got a reputation to uphold. Right. Your secret's safe with me. Velara me cuesta, But hay que I'm reconocerlo. probably not the only one, you know. Velara me ha costado desde el principio. People look Es el up único to me, personaje que... and more are going to when this is over. Anyways, thanks, Rook. Me cuesta más Velara, fíjate, que Tash. Fíjate lo que te digo. Pero bastante más, ¿eh? Tash, bueno, mira. Pero Velara me cuesta más, porque parece que esté jugando a Hogwarts Legacy en vez de a un Dragon Age. Pero me pasa solo con Velara, la verdad. Hay gente que lo extrapola casi todo del juego. Creo que tampoco es para tanto. Pero sí que Velara, hostia puta, ¿eh? Bueno, tenemos Lucanis. Esto no lo quería hacer fuera de cámaras porque al final es parte del juego, ¿no? Es un tema narrativo de todos los personajes. Pues no quería hacerlo fuera de cámaras. Pero vamos, que si queréis voy al meollo de una, ¿eh? Uy, esta es guapa, ¿eh? Yo creo. This place isn't big enough to keep every corpse you guys find. ¿Os acordáis del boss de Zara esta? Fue brutal. Para mí el mejor boss que me he petado yo hasta ahora el juego, yo creo, ¿eh? Bueno, mejor no, quizá no el mejor, pero... Let flame rekindle your sight. Let breath and light. Porque el del El archidemonio estuvo guapísima también. La de las 3 cabezas y demás estuvo bastante guay. Ilario della Morte. Maltas. He fooled us both. Elaborate. You took what he wanted most in this world. More than coin, pleasure, family. The title of First Talon. Ilario had you imprisoned and tortured for a promotion. Así que fue Hilario desde el principio. Está claro, ¿eh? La verdad. Job was to kill you. But this one doesn't waste those with potential. Yeah, that's not any better. And Katerina? Did Ilario hire you to kill her? No. Ilario used blood magic to control spite. How? He's not a mage. Our risen god gives many gifts. Elganon. Ilario's working with Elganon. Her spirit's strong. Haste would be appreciated. Let her go. We've heard enough. Well, that was pretty damning. ¿Qué tiene de sarcástico eso? No entiendo. In blood, if nothing else. What are you going to do? Take away everything from him. Pues básicamente sí. ¿Os acordáis este boss, no? Que era en una especie de sauna extraña, termal, así como rara, pero todo llena de sangre. Este boss estuvo guapísimo también, la verdad, ¿eh? Sobre todo el escenario, ¿no? Porque luego en mecánicas, pues era como un enemigo de estos que tienen las 2 hoces, ¿no? Bueno, tenía alguna cosa diferente, ¿no? Atacaba a distancia también, bueno, tenía cositas. Pero lo que es la puesta en escena del mapa y tal, y la zona del área de boss y demás, yo creo que uno de los mejores. Teniendo en cuenta también, obviamente, pues el tema de
del archidemonio y demás, que fue brutalítico también, ¿no? Y luego os tengo que decir que me he petado otro boss, pero fuera de cámaras porque no forma parte de la misión principal ni mucho menos. Y lo veréis en mi vídeo de la reseña si es que lo hago algún día. También te digo, porque este paso... a la puta. Carta garabateada. Hola, bebé dragón. ¿Recuerdas que me dijiste que jamás encontré un gran tesoro? Pues te equivocabas y soy la leche. ¿Este quién lo dice? No se sabe. Ven al Sound para ver mi botín. He tenido que comprar un barco nuevo para cargarlo. Por mi oro y mi gloria. Acelred, el super preparado. Hay un dibujito horrible de un hombre marcando músculos sobre un montón de tesoros. Cataranda, el cabalgatormentas. Flipendum. Suena muy épico eso. Está hablando sola, Digo. Creo que ha hablado conmigo, pero he pasado de ella por completo. Bueno, Harding. A ver, Harding tiene buena pinta, El tema de los titanes, tío. Ese yo creo que es mi top 1 de tramas narrativas ahora mismo. Porque son enanos y demás, y si ya me tienen ganado, ya sabéis. Pero bueno. Quitando Velara, el resto de tramas no están mal, la verdad. No están para nada mal. Y Velara tampoco es que esté mal la trama, sino que hay que aguantar al personaje. Ese es el problema, ¿no? Stalguard's one of them. I have to go help. They sent me maps of the area where the missing were last seen. It's a start. Vale. You're coming to help, right? Vas a volver a los caminos de las profundidades. Let's not wait too long. De las profundidades. Caminos de las profundidades. Vale. Una versión. El corazón del titán. Buenísima. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Has sido tú? Venga, un abracete. ¿Qué falta? Ah, el Dabrin. El Dabrin supongo que también. Yo creo que estamos ya encaminando. Ahora sí que sí. Espero que ya al final de cada arco narrativo de los personajes. Porque eso me pego un tiro, básicamente. Hey, Rook. I was planning to take us on to the woods in Arlethan soon. Want to keep us company? Sounds good to me. Ah, no. Por lo menos de este no. Needs to stretch his wings. Atos quiere otra vez al bosque de Arlathan. En Flick. La Frickwagen. El Flick y Flaca. Bueno. ¿Ya estamos? ¿Sí, no? A ver. Oter. 9. Vamos a hacer la de 9, va. Pimpa, pepa. Pimpa. Puto hilario, chaval. Yo en cuanto lo veía ya me olía algo raro, ¿no? La verdad. Yo escalo muy rápido a la gente. También te digo que era bastante evidente, yo creo, pero bueno. Por si acaso, pues. Hay un Elupian que tiene la estatua de un enano, efectivamente, sí. De hecho es el que ya fuimos la otra vez. Ya fuimos al... Esta será la segunda vez que vayamos a los caminos de las profundidades con el tema de los titanes. Dabrin me parece de los mejores personajes. Dabrin está bastante guay, la verdad. Y eso que decían que Dabrin era un matado, que no era nadie, tal. A ver, tampoco es que sea que el primer guarda, ¿no? Pero es un guarda gris. Es un cazador de monstruos. No sé, lo pintaban como era que un matado y demás. Pero no lo veo tan así, la verdad. ¿Os acordáis, no? Aquel tío que dijo que era un playtester y demás y decía que Dabrin era un tío que ni siquiera era un guardagris, que era un novato. Ni siquiera era un guardagris, que no sé qué, y decía todo. Resulta que es un tío que lleva toda la vida cazando monstruos, no sé qué cojones. No lo veo tampoco tan novato, ¿no? Llamadme loco. En fin. A lo mejor es algo que aún no nos han contado de su historia y de repente es una tapadera o algo así, pero de momento... That? Oh, it's from my ma. We write a lot, but this one's the first one she sent me after I joined the Inquisition. It reminds me that people love me,
and maybe that love keeps me safe. I know it doesn't really. It's silly. Only the things you hang on to, and the things you lose. Oh, I won't lose it. I spilled tea on it once, and there might be a small blood stain in the corner, but I'd never lose it. ¿Has visto que ha hecho I never lose it? Y Neve ha hecho como... No sé si ha sido puta casualidad, pero también hacen... O sea, hacen animaciones faciales. Es en plan... ¿Cómo explicarlo esto? Muchas veces ves a la gente hablar, ¿no? En plan, ¿qué pasa? Tal, no sé qué cuánto, pim pam, pim pam. Ok. Pero si aquí hablan entre ellos, se miran, cuando se hablan, se miran, y encima reaccionan a lo que dice el otro, con gestos y demás. Esto es bastante guapo, la verdad. ¿Son detalles de mierda? Sí, pero, bueno, quien se dé cuenta de ellos, pues dirá, coño, mira, joder. No, es como el que le mira los huevos al caballo en Red Dead Redemption. Ya miras tú. ¿A quién se le ocurrió hacer que los huevos se le encogieran cuando está en un clima nevado, no? Pues son detalles que dices tú, hostia, pues mira, se han molestado, ¿no? Por lo menos, en hacer cosas del estilo. Vale. A ver. 27, ¿no? Ya. Flipa, ¿eh? 27 guardados tochos tenemos ya. Vamos allá. Se supone que hemos venido a cenar. Y vamos a cenar no sé dónde, en el agua. Minrazos, ciudad portuaria. En los muelles. Vamos a cenar sobre un bote. A cenar, comer, ¿no? Más bien. Well, I'm late. Tried grabbing something from Hal's on the way, but the fish fry's not running. So much for supper. What have you been doing? Chasing leads. On Alias Venatori, Darktown's missing people, and anything that might come close. Find anything? Plenty. Something I can use is another story. So here we are. I'm out of leads, and you're at that supper I promised. Ah, que no vamos a cenar por lo del tema este, ¿no? Oh, perfecto. Pues yo venía ya en ayunas para zamparme todo lo que hubiera. Me ha jodido un poco el plan. No iba a ser fácil. Were you waiting for a simple job? A girl can dream. I could use a walk. And some rocks. You up for it? Rocks? Yeah. Pues fíjate, al no ser el hijo de Morrigan, lo más probable es que el héroe de Ferelden muriese porque no hiciese el ritual en el primer juego y al asestar el golpe mortal al archidemonio también muriese junto a él. Yo hice ese final, yo hice todos los finales de hecho, pero bueno, que ese final está bastante guapo, es como muy heroico, ¿no? En plan, el típico héroe que muere al final de la historia para salvar Tedas. Ni tan mal. Pues seguramente sea por eso y al final pues sea ese el final canon de Origins para BioWare. Visto lo visto. All right, name one job of yours that didn't get complicated. A circle mage hired me to find a book. He said it was stolen and contained information that couldn't get out. What happened? It was a diary. It had fallen behind a dresser. Walked away from that job in an hour. Órdenes. No está maldito por los náufragos. Si alguien que se dedica al contrabando no puede lidiar con las rocas y los bajíos, entonces deberían haber contratado a otra persona más competente y nadie se quejaría. Pero la sangre y la arena... ¿Crees que ha debilitado el velo? ¿Crees que no sale nada por ahí? ¿Vale la pena por un puñado de oro? Wow. Qué calmada está el agua, ¿no? Entiendo que será un laguete, ¿no? ¿O es el mar? Si es el mar, vaya tela. Claro, es el mar. Claro, es el océano. Pues muy calmado está el océano, ¿no? Me han dicho. No hay olas. All right. Time to put these rocks to use. Come on. How are we doing? With the rocks or in general? Let's stick with the rocks. In that case, so far so good. A win for us? I guess it is. Ay. El gato aquel se ha quedado ahí tieso.
Pobrecillo. Calliope, you still going? Calíope. Gran nombre. Pues ese final no me gusta. Bueno. Para gustos colores, ¿no? ¿Qué dicen? Fancy. Isn't it? Bueno, a ver qué nos tiene preparado nuestra amiga y querida. Is this what you do when you're out of league? Vamos a hacer una I'll competición. look over my notes, but I've got them by heart. I just need to clear my head. You ever figure out how, let me know. Sure thing. You can't count on a lot here. When I started, I wasn't going to save Minrathus, never mind Thedas. But if I could take a job and follow through, well, maybe people could count on me. But at the end of the day, what have I done? What sticks? Venatori everywhere, Aelia waltzing back into town. I'm fighting, Rook. Sometimes it feels as though the city itself stabs me in the back. Uf, qué mala tirada esa, acabaremos con Aelia. Let it try. We're still stopping Aelia. Getting mixed up in my problems, it's not the smart play. Rana's partner, Brahm. Where did it leave him? Where does it leave you? You don't scare me, Nevgalis. Should have known. Cosas peores hemos visto, la verdad. She was there. We didn't see her. It's worked. Ha funcionado. Maybe. Vamos, vamos, let's go, let's go, let's go, let's go. Willing to chase a long shot? We need to get to the spillway. Al desagüe. You've got something on Aelia. She was there. We just didn't see her. Estaba allí, pero no la vimos. At the relic deal. En el trato de la reliquia. She mentioned Bataris and the stolen relic. Why bring that up? Why would she care? You think she was involved? Or one of her puppets. She's been careful, but there may be something to pick up at the site. A witness. Anything. Chan chan. Es un buen final, pero otro, al parecer, del niño en Inquisition con las versiones. Pensaba que eran enemigos, esto. Al final, el canon no era que el héroe de Ferelden era una mujer de Lysiana. Pues no te sabría decir ahora mismo. Es que no sé si hay final canon. Estamos suponiendo cosas, ¿sabes? No sé siquiera si hay un final canónico. Sí que es verdad que decían eso, ¿eh? Pero... Fainter than the ones we found before, but I'll see what I can draw out. Let's take a look. You got it. The thread smuggler. But this feels scrambled. Two people's thoughts in one source. She wasn't a traitor. She was a puppet. Aelia moving goods to her followers. I've got this. ¿Qué pensáis del casco este, chavales? Echoes of greed, pride, our Venatori, Bataris. Look there. ¿Está guapo o no? By the waterfall. Está guay, ¿no? Vale, ¿cómo llega hasta ahí la otra vez? Por dentro, ¿no? Veníamos por aquí. I can feel it. Skipping stones really worked.
I guess some of my plans pan out. This one's afraid. A witness? Grifontástico. Me parece bien. If I can pull out more of an echo. Me parece correcto. So Nev Gallus is back. Tell me what you saw. Nothing, I swear. Aelia. ¿Se viene? No. In my head. Stay out. Lárgate. They must have seen the fight. Then Aelia showed up. Tell me, would you see this city rise? Be a thrall in service to its glorious rebirth? Thrall? No, Silence! Your will belongs to the Venatori. Condenada Elia. Damn it. The risen god will unlock my true power. He's given El me Vena Vitalis. We start here. What's Vena Vitalis? A rumor, an old Tevinter ritual to increase blood magic. Fake accounts appear on the black market. The real records were burned by magisters. It scared them. But if Aelia follows Elganon, if he could give her the trick, the Venatori are in power, but Aelia wants total control. A blood ritual? Then the missing people. It's a lead. But where? When? Who else does Aelia break before I track her down? Nev? This place means something to me. But what am I to it if I can't? Minrathus failed before, not you. This time we stop Aelia for good. Venatori who threatened Docktown, they've got Nev Gallus to fear. If I don't reach her fast enough. Además tendrá que proteger Ciudad Portuaria a toda costa y ella lo tendrá en cuenta. I'm a sucker, Rook. Getting caught up in all this. ¿Y más saque? Bad habit. A seguir luchando. Partido a partido. Till it gets me. Bueno, no ha sido muy loco, la verdad. Está claro que no es el final. Tras descansar en los muelles, Nev volvió al lugar del trato de la reliquia para buscar pistas sobre Aelia. Encontró varios remanentes que le revelaron que Aelia piensa usar a la gente desaparecida de Ciudad Portuaria en el ritual de magia y sangre, y Nev se cuestionó su lugar en Ciudad Portuaria, y si de verdad podría ayudar, pero también se dio cuenta de que no está sola. El apoyo moral nuestro es vital, por lo visto. Vale, siguiente. Vamos a hacer el de Titán. Me viene. Mundo. Esto va a ser... Vale. Harden debe volver a los caballeros profecías para intentar rescatar sus nuevos amigos y enfrentarse a la siniestra fuerza que la atormenta. Viaja a Isera Negat a través de la encrucijada o el viaje rápido. Y vamos a ir esta vez con... Hay un dicho japonés que dice, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Pues vamos allá. Underfells. Isena Negat. Lipendum. En los Underfells estamos. Qué guapo, tío. Es que esto es full... He hecho una foto y todo, chavales. The missing dwarves started their patrol here. If we retrace their steps, we'll figure out what happened to them. I hope. This way. And be on your guard. I don't know what we'll find here. That's why you brought me. Vale, chavales. Esto es lo que se vio en alguno de los trailers, o teasers más bien, que se lanzaron hace años del juego. Esta localización en concreto. Buah, se viene, ¿eh?
La otra me gustó, pero creo que esta va a ser más cheta todavía. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Por cierto, hay que explorar muy bien los mapas, sobre todo los mapas que son temporales, es decir, que luego no puedes volver a visitarlos. Porque, por ejemplo, si no llegamos a coger el cofre que había en el mapa anterior a este, de la misión de Harden, que fuimos a los caminos de las profundidades, si no llegamos a pillar ese baúl gordo, que nos dio una... no sé qué nos dio, algo rojo, no sé qué era, eso lo habremos perdido, ¿vale? Para siempre, hasta que volvamos a empezar el juego de cero. Con lo cual hay que estar ahí a tope, explorando siempre lo máximo que podáis para no perderos cosas que luego os podáis arrepentir de no haberlas pillado, ¿vale? Consejo que os doy, aunque solamente ya pues os habéis pasado el juego antes incluso que yo, así que imagínate, pero bueno. This is good. We're headed in the right direction. Campamento reciente, dice. Mirad esto, chaval. ¿Eso de ahí es un titán congelado o qué cojones? Esa es la mano. El pechamen, el cabolo. The entrance to the deep roads is through here. Me primo Valen. Nos dará una bienvenida de reyes. Y le llaman mina. Una mina. Hito de Cal Sharok. Un hito con indicaciones dejado por los océanos de Cal Sharok para marcar una entrada a los caminos de las profundidades. Es decir, que se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Esto no es una mina, es una tumba. Stand back. I'll move this rock aside. Vaya, ya paro. Por cierto, ahora, porque me ha venido a la mente, ¿eh? Uno de los mejores momentos, uno de los temas que más me gusta a mí de la trilogía de Peter Jackson, del Señor de los Anillos, es cuando entran a la sala de los pilares de Moria. Ese tema es una auténtica locura. Diría que es mi tema favorito de toda la trilogía entera de Peter Jackson. Vale, vale. Esto también va a ser parte del gameplay. Mira, ya hay colegas. Esto también va a ser parte del gameplay que se filtró hace años. ¿Os acordáis que hace años se filtraron imágenes de gameplay muy pocho? Porque está en desarrollo del juego y demás. Pues yo creo que aquí también vamos a ver parte de eso. Me da la sensación. Me da la sensación. Vaya los tres parries. Tócate los cojones de 3 manos. Tío, este ataque tan lento que hacen, su puta madre.
No le pillo el timing. Tardan tantísimo en golpear. Me cago en... Por cierto, un golpe que no hago mucho es pam, 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 mantener, pum. Pam, 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 mantener, pum. Pues ese golpe es Jesucristo, por lo visto. Pues le pego muchísimo más. Me tendría que acostumbrar a hacerlo. Los mapas, tío, los mapas. Los mapas, We should head this way. Harding, if you please. Lirio rojo. This rock, it feels... Rook, I think there's someone in there. ¿Hay alguien dentro? What the fuck? No. Oh, pues sí. ¿Pero qué cojones? We've got you. You. It's you. Yes, it's me, Harding. But you were... no, it couldn't have been. Oh, my head. My fucking head. A ver, ¿qué dice? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has sobrevivido? How did you survive in a rock? That's your question? Right now? Bet it's a dwarven thing. Children of the stone? Our philosophers may have an answer, but I do not. Ya está de salvo. Just Hermana de batalla. You're no longer in danger. Something's still out there. But it's not after you anymore. I understand. May the ancestors be with you. We should keep going. I sense someone else close by. Be careful. Trust nothing you hear. Trust nothing you see. And thank you, Harding. Stay here. You'll be safe. This isn't all of them. No sé si es buena idea estar justo donde estás. También te digo, ¿eh? Te podías poner por ahí, por ejemplo. Pensaba que era para tirar las escaleras, no para literalmente bajar 1 metro con las escaleras. Por cierto, ¿por qué tengo 4 pociones en vez de 3? ¿Es alguna pasiva de alguien? Interesante. Mining equipment. Really old mining equipment. Una mina. There's lyrium all through these rocks. I'm not surprised people tried to get at it. Vale, esto supongo que se activará desde el otro lado y será la salida. Tiene pinta. La cosa es que hay varios caminitos. Looks like someone was dragged away. We have to find them. Alguien ha sido arrastrado por aquí. Alguien bañado en oro, por lo menos. Día desgastado. Debería haber sido una patrulla rutinaria, pero algunos de nosotros empezamos a oír y ver cosas. Creo que aquí abajo hay algo. ¿Será un Balrog? Ay. Oye, pues ¿será que van a hacer serie de Mass Effect? ¿Quién te dice a ti que no hagan en algún momento una serie de Dragon Age? ¿Cómo te quedas? Vale, por aquí... Nada.
entiendo que será por ahí, pero vamos a ver qué hay aquí primero. Ah, no, es por aquí. Vale, vale, vale. Vamos a ver qué hay aquí primero. Aquí está el perfecto. Oh, creo que aquí venía algo roto, ¿eh? Aquí hay algo importante, me suena. Pues no. Era mierda. ¿Y de qué me sonaba a mí un recoveco así extraño? Ya decía que me sonaba a mí algo de esto. ya decía yo que me sonaba algo. Unidad silenciosa de Paragón. El nombre mola un montón, pero la estética tiene pinta de ser un truñete nivel Jesucristo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Tiene pinta de ser feísimo de cojones. Míralo. Creo que le han hecho los enanos de este juego, tío. ¿Qué es esto? ¿Vales? ¿Alguien puede mirar esto a la cara y decir, ¡buah, cómo mola! Espero que no. Pues si no tendríamos un problema, ¿eh? No sé qué coño le han hecho los enanos en este juego. Pero ves, eso sí que me ha decepcionado nivel Dios, ¿eh? Eso sí que ha sido un palo durete. Mira, justo lo digo. Diréis, una armadura enana de Paragón, chaval. Cómo mola, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder. Aquí. Mirad esto. Tú ves esto y dices... Buah, tiene un tono enano esto que flipas, ¿eh? Tú ves esto y dices... Hostia, cómo molan los enanos, tú, de Dragon Age. Su puta madre, chaval. Es que este tío, como lo vea por la calle, lo mato. Lo mato, ¿eh? Pero ¿tú crees? ¿Tú crees que eso puede ser legal? Lo que han hecho en este juego con los enanos. Eso no puede ser legal. Ese tío hay que meterlo en la cárcel. ¿Quién ha hecho los diseños? ¿Alguien sabe quién es el diseñador de armaduras y de todo? Ese tío hay que meterlo en un psiquiátrico. Hijo de puta, chaval. There's someone close. I think I can feel them. Keep looking. Hemos llegado, cabrones. Ahora está bien que estuvieran de primeras, pero bueno. Se nota un montón, ¿eh? El golpe este tocho se nota un huevo. ¿Dónde tira eso? ¡Ping! Las varas se protegen a tu mayor de daño de vida. Vale. Tengo un problema y es que está todo el mundo en cooldown. ¿Se viene?
otro? Pues sí. Stay here. You'll be safe. What the fuck is that shit? ¿Te imaginas? ¿Ya está? Ah, vale. Este no tiene ganas de hablar, por lo visto. No, me he tirado una sin querer. O sea, me quería curar y pillar la que había soltado el barril. Pero me he pillado la del barril y encima me he curado, ¿sabes? Ah, tenemos ulti. Pues vengan arriba, les metemos un pepo. Vale. Baja de aquí. Primero eso para empezar. Luego esto. Luego esto. Pum. ¿Vale? Luego pim pum. Ahora. Me han cambiado la ulti. Pero esto ya, esta traición. ¿Este puzzle? ¿Alguien sabe si esto es un puzzle? Es decir, ¿alguien sabe si esto lo puedes evitar o si puedes hacer que dure menos rato? Esto de que te lleve a un mundo ahí raro, como que te traspase el velo y de repente no estén tus compañeros y demás. Porque yo creo que es como temporal. Vaya pepazo me acaba de comer. Es como temporal, pero es como muy random, ¿no? Tan... No acabo de pillar la mecánica. No sé si es puzzle o si siempre tienes que aguantar el rato que dure o qué cojones. ¿Sabes? No lo acabo de pillar del todo. Cabrón, me habría quedado súper épico que lo matara ahí con el pepazo. Bueno, aquí no me he saltado nada, ¿no? Por aquí. Aquí alguna cosita, pim pam. Aquí. Matarlo, aguantar, no hay otra. Vale. Creo que Shandal, hacía MG también, se lo encontró el padrastro en los canales de las profundidades. No jodas. Ah, Shandal, vale, te está diciendo que me ha contado, no me he enterado de nada. No me había enterado, tú. ¿Esto qué es? Mapa dibujado a mano. Un mapa de los túneles de la zona dibujado a toda prisa. Alguien ha escrito aquí, vimos a Cora por última vez. En la esquina y ha dibujado una flecha señalando a una cámara cercana. ¿Me estás diciendo que hay por aquí una cámara cercana? ¿No será esta cámara de aquí? Que he visto de milagro, por cierto. Fíjate, chavales, he visto gente criticando del juego incluso cómo bajan la escalera. ¿Sabes lo que te digo? El nivel de locura de la gente que ha jugado el juego este, que ha criticado el juego. Bueno, no, que ha jugado no, que sin jugarlo lo ha criticado. Hay gente criticando cómo bajan las escaleras los personajes. En plan... ¿Pero qué más hay que criticar? ¿Qué más vas a criticar? A ver, cuéntame. ¿Vas a criticar algo más? ¿Vas a criticar, yo qué sé? Es que no se puede criticar más cosas. Han criticado hasta cómo bajan la puta escalera los personajes.
¿Pero qué cojones? Armadura de placas de vanguardia. Y esto es para irnos. Pero... yo no me quiero ir. Mira, como diría Maradona, que la siga mamando. ¿Sabes? Pues ya está. You're safe now. Nothing. What's happening? It means we're on the right track. Stay here. You'll be safe. Attack on Titan 4. Mierda, me he equivocado botón. ¿Qué estás contando, pap? ¡Pum! Está por culo. Está por culo. Mal sitio para luchar contra un guerrero en un puente. Que ahora me he enterado que, por cierto, también hay ataques que empujan de los rogues, por ejemplo. No sé si el mago tendrá alguno también. Pero los rogues tienen un ataque que empuja también, como yo. Yo empujo con el escudo también, no solo con la patada. Pero los rogues tienen una habilidad que empuja también, por lo visto. Los túneles se están moviendo. Si encuentras esto, da la vuelta, no sigas. Pues está claro que vamos a seguir, porque si no se acaba el juego. Habrá que seguir, digo yo. Va por lirio puro, Flipa, 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 flipa. Haters y trolls tenemos de sobra. Así que no tan mal, la verdad. Si Electronic Arts ve esto bien, nos irá bien para más juegos. El rogue tiene la bomba, que está rotísima, además es en área. El mago con la esfera. ¿Ves? Cada de esto tiene sus movidas. Quiero acabar esta run para hacer otra, tío. En plan, para empezar otra de una, En plan, bim, bam. No la voy a subir a YouTube, ¿vale? No os voy a dar la tabarra. Primero porque ya yo creo que ya es suficiente, ¿no? Haciéndose el juego entero. Pero sí que es verdad que cuidado, Cuidadito, cuidadito. Oye, el tío la ulti antes contra unos mindundis. Ya tendremos un problema. Me quemo. Now it's your turn. Again. Again. Ese, pum. No, ese no era. Era el del fondo. Fuck. Pipo. Buah, reventada fuerte ahí, ¿A quién le has dado, tío? ¿A quién has apuntado, loco? Mira, odio los enemigos.
Y encima tienen el área esta que no les puedes pegar. ¿Sabes? No tendría que haber hecho eso. Bueno. No pasa nada. Vale. I think this is the last one. That. I think that's Stalguard. ¿Cómo? ¡Hombre! ¿Pero qué haces aquí, compañero del metal? Lace Harding, you should not have come. You needed help. Es una trampa. It's a trap. We know it's a trap. You still came. You fools. You magnificent fools. What happened? The memory is clouded. I recall a cry in the shadows, and then... nothing. I woke in darkness, pressed against the stone. No room to even breathe. Time lost meaning. There was a voice in my ears murmuring in despair. El tiempo carecía de sentido. Escuchaba una voz en mis oídos. ¿De quién era la voz? Yo ya sé de quién es, creo. Did you recognize the voice? Who was it? A shade. A rot within the stone. Algo podrido en la roca. After me. The only way to stop it is to face it. Don't. It will consume you. Te consumirá. You, mister, need to rest. I'll handle it. Creo que se viene final de trama, ¿eh? That's where the Titan's heart is. That's where I have to go. Más adelante. El corazón del titán. Are we in an actual... Estamos dentro de un titán. I just know. Holy shit. Temo por ti. Maybe Stalguard's right. Maybe you shouldn't go. Rook. I don't want to lose you. If I turn from doing what's right, I'll lose myself. Then I'm coming with you. I know. Shall we? Run, you fools. Es que en inglés no duele tanto porque solo cambian him, her o they. En español es un atentado a la vista. Lástima que si hacen los mods solo lo van a poder disfrutar los de PC. Yo no lo tengo en consola. Lástima. Tanto que rayaba con los Kunaris y los que pelean contra nosotros están guapísimos. Y los que no también. A ver, yo... Que recuerden a mismo. Corregidme si me equivoco, pero ¿ha habido algún Kunari hombre con el careto ese que me llevaba el Kunari que le cayeron hostias como panes de IGN? O sea, que el primer Kunari que se vio que era editado, ¿no? Pues dije, el Kunari es editado, que los del juego no van a ser así. La gente, no, tío, han cambiado todo, tío, what the fuck, tío. Pues creo que no he visto un Kunari hombre como aquel todavía. Todos los que se han visto han sido Kunaris de verdad, vamos. En plan, ¿sabes? O sea, ese cambio de diseño que se vendía es mentira. Por lo menos de los Kunaris machotes. Luego ya... Those crystals look like veins. The heart. That's where I have to go. Flipas. El corazón del titán. El corazón de la montaña, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay desprendimientos. Antes de acercarnos ahí. Uy, una arena bastante pequeña, ¿eh? Va a ser un... Tiene pinta de boss esto, pero de aquí a Lima, ¿eh? En plan, cuidado. Tiene una pinta acá de boss, tío, que no te puedes ni acabar tú mismo. No me jodas.
Ah, no. I don't understand. Está temblando mi personaje. Acabaremos contigo. You're done. All of this, done. Look at me! Don't you remember? Oh, my mamá. Hostia. Pieces, and this is all that's left. Anger and pain. My anger and my pain. You cast me out. Me desterraste. I couldn't bear it. Vaya temazo de fondo ahora mismo, ¿no? I'm sorry. I'm so sorry. They built their world on the wreckage of us. Vengeance is all we have. Correte, insensatos. What's she doing? Holy shit. Es verdad, ahora no tengo a Harding. Estamos fucked. ¿Dónde he tirado esto, tío? ¿Qué cojones? Le he tirado a lo que tenía delante y lo ha tirado atrás. En plan, ¿qué cojones, tío, ha pasado ahí? Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto. Venga, no menos. Quédate quieto. The place is collapsing. ¿Tú crees que ahora mismo es nuestra principal preocupación? Harding, this has to stop. ¡Ostras, chaval! El Definitive Golem. Ripped away our dreams so the earth would be still. Why should they thrive while we lie, broken and forgotten? Me meto ulti o me aguanto. Es que no sé qué vendrá después. Voy a aguantar. Aguantamos. Oh, 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 wow, 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 wow. ¿Y el parry? Se le ha pelado, ¿no? Todo el objeto, ¿eh? Vale. Se ven, ¿eh? Dios, no sé cómo me cojo ahí el bordillo, ¿eh? Con la armadura y todo. I told you to run! We don't leave people behind! I remember all of it. Everything the Avenures did to Lo que los Evanures les hicieron a los titanes. Hostia, hostia, hostia. Vale, vale, se viene, ¿eh? Esta decisión es súper importante. Tampoco tanto, pero...
Honra la ira de los titanes. Me vengo arriba. They silenced the Titans. They ripped out their souls. Lo que sé que va a pasar después, ¿vale? Hacedme caso, hacedme caso. Es lo único que me he spoileado, lo siento. You don't have to fight alone. No sé qué pasa, pero sé que es la opción que tengo que coger, sin más. Always be here. No. No, no, no! No! I knew you couldn't resist my moves. Shut up. Vale, pues... Final narrativo de Harding. ¿O todavía no? ¿O va a ser otra troleada? Nos dan la armadura de Paragón, que es feísima la cabrona, pero bueno. That was intense. My mind's still clearing. Anyway, you ready to go? Pues eso parece, ¿no? ¿Nos faltaría algo por aquí? No creo, no me da cuenta tampoco. Dame un segundo, amiguita. Un segundito. Si está muy atrás... Oh, nos hemos dejado uno, tío. Ay, su puta madre. Nos hemos dejado uno atrás, tío. What the fuck. Pues... Sintiéndolo mucho, me da un palo de la hostia. Así que vámonos. Shall we get going? Let's get you home. Ahora con la suerte que tengo, justo ese cofre me subía a nivel máximo a algo que tengo equipado, ¿sabes? Pero mejor no saberlo. Como no lo voy a saber nunca, pues ahí se queda. They'll need to be strong in the coming days. We all will. Ser fuerte o morir. Eres la más fuerte. And I think you've proven your strength. Me? Oh, I couldn't have done it without you. You can ask me how I'm feeling, you know. How are you? I was always afraid of my anger. I told myself it was better to be nice. And I pushed it aside. I pushed away the Titan's anger too. It festered and became destructive. But now? It's part of me. Like everything else I inherited from the Titans. I don't think I'll ever stop being angry. But I'm no longer afraid of it. So, eres uno con la roca. Eres una con la roca. First, we stop the elven gods. And after that, well, one step at a time. See where it takes me. Cree en ti misma. Trust yourself. Yo soy como el psicólogo, ¿no? De todos los de... I try. Oh. Harding agradece que sus colegas lo arriesgaran todo para salvarla. Thank you, Rook. I wouldn't be here without you. Molt bé. Y diréis, ¿por qué era importante elegir esa opción, Mark? Ahora lo veréis. Misión completada, Corazón del Titán. Harding regresó a los caminos de profundidades para rescatar a los enanos inocentes que habían caído presa de una sombra de la roca. Tras enfrentarse a la sombra, Harding descubre que es producto de una ira descontrolada, que sentía por el destino que sufrían sus antepasados titanes. Aceptar la verdad y su propia sombra ha permitido que Harding asimile por completo su don de titán. Queda por ver qué consecuencias tiene esto para ella. Chan, chan, chan. Ahí estamos. Canción de la roca. Tras aceptar la ira de los titanes y hacerse más fuerte gracias a ello, Harding busca la forma de corregir las injusticias del pasado. Heroína de la Guardia del Velo. Gracias a tu confianza y apoyo, Harding se mantiene más cómoda con sus habilidades tanto con las nuevas como con las que ya tenía. Siguiente. Habilidades de vanguardia del velo desbloqueadas. De la guardia del velo desbloqueadas. Venganza de la roca. Harding puede controlar las rocas, así como levantar y destruir la tierra para empalar a sus enemigos. Su madre, chaval. Aquí se viene lo bueno. Armadura heroica desbloqueada. Venganza de titán.
Una armadura de Khal Sharok que rinde homenaje a los titanes y su ira. Refuerza la propia conexión de Harding con la roca. Y diréis, what the fuck, my man. Pues es esto, ¿vale? 126% de daño adicional de técnica. Detonaciones también provocan hemorragia. Y detonaciones infligen más 25% de daño físico contra enemigos que sufren hemorragia. Es decir, detonación provoca hemorragia. Y además, 25% de daño físico más por aquellos que estén con hemorragia, ¿vale? Pum. Y ahora, si nos vamos a los compañeros, nos vamos a Harding. Atentos, ¿eh? ¡Boom! ¡Shakalaka! Y diréis, pues es igual que la de los tíos, pero en los tíos queda como el culo. Y aquí, bueno, digamos que la otra vertiente me gustaba menos. Dejémosla ahí, ¿vale? La cosa, si alguien lo quiere saber, si hubierais elegido la otra opción, en vez de daros esta armadura, os dan otra, ¿vale? Otro diseño. Entonces a mí me gustaba más esta de aquí, ¿vale? La otra, pues era un poco más pochete, podríamos decir, ¿vale? Ahí la llevas. Y tiene 2 puntos para subir. Y le vamos a poner, pues aquí. Por ejemplo, vamos a ponerle efectividad del desgarro. Y se reduce el tiempo de recarga de esta técnica un 50%. Ahora si está un golpe crítico, claro. Dos direcciones. Esto pues está bastante guapa, ¿eh? La flecha se rompe y lanza proyectiles de roca titánica en todas direcciones. O sea, poder spamear. Este es provoca desgarro, ¿no? Este es provoca desgarro. Detona con angustia. Esta es la que usa conmigo. Esta sería la que usaría con la otra. Vamos a usar esta, porque voy a usar mucho más esta. Entonces, ¿sabes? Yo creo que está bien buscado eso. Los ataques con armas de Harding a veces se sustituyen por rocas titánicas. Las rocas titánicas infligen un 20% más de daño y ahora provocan hemorragia. Ahí lo llevas. Y Neve también tiene cosas que subir. Estas dos las tiene ya finiquitadas. Pues vamos a meterle esta por descarte, más que nada. Vale, ¿qué más? ¿Qué le pasa a Neve? Dice que falta algo. Ah, ahí está, aquí. Aumento de curación. Cuando cualquier miembro del grupo roga el infinito de vas. ¿Y esto? Dice daño crítico. Aumento de curación. No cura, así que vale para. No sé si se refiere a curación. Ella es inmortal, luego entiendo que es la curación que reciba yo de sus curaciones, entiendo, ¿no? Con lo cual no viene, no tiene sentido porque está cabreada conmigo y no me quiere curar. Cuando me provoca enfriamiento, provoca electrización en su lugar. Vale. Pim pam, chavales. Pim pam. Pues ya tenemos a Harding lista, en principio, ¿no? De paso a probar el guerrero. Bien, más emoción para otra run si no me saliera. Yo maté a los 3 jefes. Y solo agarré 2 bolitas. Joder, qué mierda. Bueno, al final que alguien me diga exactamente qué es la ruina. Porque al final la estropeé. Lo estropeé. Tiene una movida con unas flores que si no las haces tampoco te sale el final. What the fuck, hablas de los corruptos esos. No sé ni de qué estáis hablando, así que yo creo que mejor, ¿no? A ver, sigamos. Joder, tío. ¿En serio? Cada misión que hago tengo que hablar con 30 personas, ¿eh? Me cago en la puta. Yo creo que ha quedado claro ya, ¿eh? No hace falta que me comáis más la cabeza.
Esta es normal porque hemos hecho su misión y entiendo que ahora vendrá otra. There's something I need to do back home. Everything all right? Yeah, just chasing Aelia. It brings a lot up. If you're around, maybe I'd take the company. Sure thing, Nev. Vale. No apagues la luz. Ahora Lucanis. Que entiendo que iremos a por Hilario ya, ¿no? Is something wrong? Viago and they sent word. They have information. Tiene información sobre Hilario, perdón. Viago. Whatever it is, they wish to speak away from Treviso, away from anyone who might be listening. They won't put more to paper. Fuera As soon as possible. de Treviso. Puede ser localización única de estas, ¿eh? Pues está bastante guapa esta versión. Demonios interiores. Os robo esto, pim pam. Me piro. ¿Quién más? Velara y el otro loco. Perfecto. Tell me about Anaris. He is the light, the hope of Elvenan, the bringer of... Tell me about the war against the Evanuris. Even now, the armies of Anaris wage a glorious war against the... Tell me about the armies. The chosen of Elvenan, made pure and stripped of their want to serve the great Anaris. So demons. He made an army of demons. Damn it, Syrian. What have you done? What have you done, man? Hola. What's going on? I'm trying to find out why Syrian would help Anaris. It just gets worse. Harder to understand. Now he wants to meet. Syrian, I mean, to explain himself. It's kind of hard to explain turning people into demons. I know. Talking to him again, knowing what I know, it's hard. Beyond hard. And that's if this isn't all a big trap. ¿Qué te dice el instinto? Listen to your gut. Would he really try to lure you into a trap? I would have said no. A mí me mola. Está bien. No está mal. De hecho, otra razón más de empezar otra partida es de tomar decisiones totalmente diferentes, ¿no? Porque otra cosa que dice la gente es que las decisiones que tomes no tienen consecuencias. Y obviamente hay decisiones menores, pero hay decisiones que, joder, cambian bastante algunas cosas del juego. Entonces quiero hacer lo mismo, si quiero hacerme otra y elegir justo lo contrario, ¿sabes? I'd hoped the archive would make it easy. Tell me it was a misunderstanding. But Anaris is evil, full stop. And if my brother's working with him... I know this is hard for you, but you know we have to stop them, right? I know, I get it. He's my brother, though. The day he died, or I thought he died, it was the worst day of my life. I don't know if I can do that again. So what are you going to do? Meet with him. Are you okay with that? No, but I need to talk to him. Convince him he's wrong. And if that doesn't work? Will you come with me? Of course. Thanks, Rook. Really. Just tell me when you're ready. Perfecto. Creo que se viene final también de Velara. De Lucanis no estoy tan seguro. De Lucanis no estoy tan seguro. De Dabrin 100% no. Pero de Velara tiene pinta de que sí que va a ser el final. De Emrich creo que tampoco va a ser el final. Nos va a mandar a hacer un paseo de esos en el sitio aquel un poco chungo. Otra vez. Y seguramente le falten 2 misiones más. O sea, la que vamos a hacer ahora y otra. Just admiring how carefully the fade is woven into this place. As cultivated as a palace garden.
That's old elven stuff for you. Magic everywhere you look, and also where you don't. I do envy you, Rook. Really? A Grey Warden, facing down peril in the distant Anderfels and beyond? Not to mention traveling with Varric, the adventures you've already had. There's also a lot of fighting, bad weather, getting lost, and more fighting. I have been accused of being a romantic. That's romantic. Work was always my excuse not to travel. But now that I've joined you, I'm finally exploring outside Navarra's crypts. Ah, speaking of the necropolis. Yes? I've been meaning to ask how you'd like your body prepared in the event of your death. Me quémame, A mí no me tengas ahí enterrado ni hostias. Incineración, sí. Just cremate me. I feared that might be your answer. Why? Need the spare parts? I'm always here to discuss proper burial options. ¿Quieres profanar mi cadáver cuando muera, cabronazo? Excellent work, Manfred. Puto enfermo, Dios. Déjame morir en paz. No me levantes y me hagas esas mierdas, Por tu padre. Es que es un loco, el Emrich este. Joder. Bueno. Pim pam pim. Pum. ¿Esto? A ver. Vínculos macabros. Reúnete con Irelin y Strife en la biblioteca. Supongo que es esto la misión que tengo aquí enfrente, ¿no? Ah, no. ¿Esta misión qué misión es? Vínculos macabros. Vuelve a reunirte con los esperadores del velo. Ah, vale, sí, es esta. Sí, porque le he dado que no... Random. Bueno, pues esta no la vamos a hacer porque es la principal. Vamos a ver. Vamos a ir haciéndolas todas. Esta creo que va a ser rapidita. Espero. Lucanis también va a ser rapidita. Neve tiene pinta que puede ser puede durar más. No sé si va a ser la final esta de Neve, Cuidado. Perseguir a Elia ha despertado muchos recuerdos en Neve y algunos de ellos son felices. Neve decide visitar a una antigua amistad. Bueno, esta no va a ser la final. Esta puede ser la final, ¿O no? Puede que tampoco. Joder, sí que se está alargando, Su putísima madre, tú. Creo que tengo la sensación de que lo están alargando artificialmente demasiado todo. No sé si soy yo. Su madre, tío. Me cago en... Yo creo que ya... ¿Sabes? Ya es momento de pasar página. Amigos. Está bien que el juego dure, ¿sabes? Pero es que noto que está como muy alargado, demasiado alargado, ¿sabes? En plan, haz una misión, ves a hablar con este. Vamos a hablar. Venga, tiramos un par de piedras, vale. No vamos al de esto. Ah, que ahora quiero ir a hablar con no sé quién. Pum. Y no puedes meter las dos misiones en una, por ejemplo. ¿Por qué haces una de tirar piedras a un lago? Se supone que es el océano, pero no hay olas. Luego hay otra de hablar con una amiga no sé quién. Coño, mételo todo junto, ¿sabes? ¿Durará menos el juego? Sí. ¿Será mejor producto? También. Porque es que me da la sensación de que están alargando todo que flipas. ¿Sabes? Por ejemplo, ya hicimos una misión de ir a sacar de paseo a San. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Para qué otra vez? ¿Para qué? Si ya lo hicimos una vez. No hace falta hacerlo más veces. Vamos a rescatar a los putos grifos ya, porque ya estarán corruptos, estarán ya del revés ya los grifos ya. Los tienen desde el principio del juego, los tiene apresados ya la mierda esa. Por cierto. Mira Harding, Parece que vayan bolas, pero no. They look like part of the rock. It's hard to see unless you know what you're looking for. Which is... I don't know.
Hostia, aquí está Velara, tú. They look like part of the rock. Hacemos esta It's así de hard to see gratis. unless you know what you're looking for. Which is... I don't know. I just know it feels different. Fair enough. Grey Wardens go through the same thing sensing darkspawn. How long ¿Qué son los archidemonios? Hostia, difícil. O sea, que preguntes a estas alturas, Edgar, cuidado, ¿eh? Una vez íbamos hablando, que no me entere el mono un día y me haga maratón seguido de los juegos. Venga, Daniel. Un abrazo. Vale. Hacemos esta ya que estamos aquí. Así un poco de Strangis. Esto va a ser tan muy lejos. Vamos a hacer las dos del tirón, yo creo, ¿eh? Sí. No sé si queda... Estamos yendo a pata. A lo mejor está toma por culo. Es que está toma por saco, espérate. Vamos a ir desde aquí. También he estado jugando, chavales. He estado jugando a Enderal. Es una conversión total de Skyrim. Y es como un puto juego nuevo. O sea, convierte Skyrim en un juego totalmente nuevo. Que yo me lo había pasado en su momento. Este mod es antiguo, ¿eh? Es de hace unos años. Y no sé, me ha dado por jugar otra vez. Me estoy pasando otra vez también. Cuando Davin vuelve a Arlathan con Asan, se encuentra con una figura de su pasado en el viejo bosque. A ver qué dicen. Hassan can get the gate. Another truffle hunt? No, we're meeting Eldrin, the old elf I told you about. I spent summers here. Tended Hollow when I was a kid. Hard to imagine the mighty hunter. Hassan, hang back. Eldrin, I got your message. Oh? Who are you? It's me, Davrin. I knew a Davrin once. Strange kid. Too small, even for an elf. Well, now, hold on. So, this walking mountain of armor I see before me can't be him. You sure got old and cranky. You got old and far too good looking. I was always the lady killer. This is Rook. We're working together. Another warden. Can you be trusted around our holler, Rook? Su confianza, su honor. I'd be honored for the chance to earn their trust. The holler decide that. And if you don't impress them, their antlers let you know. Arlathan Forest is wrong in a way I've never seen. We know. The holler aren't coming around, and these old bones aren't up to the task of chasing them anymore. I'm worried they're sick. I need you to check on them for me. Hassan, I told you. Is that what I think it is? I'm looking after him. Remarkable. A griffin. Never thought I'd see one. Maybe all those summers here rubbed off. The monster hunter turned shepherd. Hassan es su dueño. Hassan's got him wrapped around his little talon. Searching all over for gingerwort truffle. Yeah, Eldrin's heard enough. Davrin, the truffle hunter? El busca trufas. Seems my old lesson sunk in. Not every creature in the forest is quarry. I didn't ignore everything you said. And now, we've got some holler to find. Davrin,
I'm glad to see you took the road less traveled. It suits you. Okay, what do we do? Find some stone root, a marble tree, and vannerberries. I thought we were looking for Hala. A lot of people would go chasing after them, running around, getting nowhere. Hala can keep that up for days. Trick out. Ringing the dinner bell is a lot easier than searching the whole damned forest. Here we go. Found a marble tree. See if it has a dead branch. Got it. It's hollow, right? When you blow through it, it mimics a Hala's call. The dinner bell. Not ringing it yet, but that's the idea. Here, some banana. Sweet as candy. Hala lapped them up. Interesting. Wonder what they taste like. Don't even think it. Uncle Eldrin let me try one once. As a lesson. It lasted an hour. Paralysis, hallucinations, cramps. Uh-huh. Great for Hala. Bad for people. Over here, stone room. Dig up a... Good. Hang on to that. We slice away the outer husk. There's seeds inside that mimic the Hala mating scent. I thought we were ringing the dinner bell. Maybe it's a romantic dinner. Time to get out that marble branch and call the Hala. Me se quejarán, ¿no? Estoy aquí preparando una cita romántica a nivel Jesucristo, a las hayas. It's on the other side of Vic. He senses something. Could be Hala. We've got a griffin. Hassan could track them. I need to be careful of the predator in him that's ingrained to hunt and kill things before they kill him. He'd attack the Hala? Probably not, but he's never seen one. Céntrate más en el bosque de Fangorn. O sea. This is a good spot. Lay out the stone root and banner. Creo que no tenía que haber saltado. A ser. ¿Qué ves? De acuerdo, ¿no? Una gracia de haya. Colócame esta. Hay que superar el cuerno. Brum, brum, brum. Uy, está pocha, ¿eh? It looks sick. Es culpa de Solas. Ayudaremos. It's okay. We're here to help. How do we help? Look around for more vannerberries. Ojo. Hassan, don't you even think about going after... Davrin, remember, trust. Right. Turlum. Okay. Hassan, do as I would do, boy. Be nice. Did Hassan just bring it some food? Qué grande, ¿no? He did. I'll be damned. Won't forget that anytime soon. Thanks for helping out. Esa es el mejor el personaje del juego, ¿eh? Ha sido increíble. Something new every day. She could always be like this. There's more to him than hunting darkspawn. Eyes of an eagle, roar of a lion. But maybe the heart of a Hala.
And the appetite of all three? You found your turn. Yeah, we did. Come on, boy. You did good. Come on, boy. We'll need to tell Eldrin about this holla. Por cierto, ¿dónde estoy? ¿Esta zona he estado yo? No. Mira, hay una estatua de Fenjarel por ahí. En este lado no he estado yo, chavales. Y aparte de lo que hemos cogido por aquí... So your uncle is quite the character. Eldrin will drink you under the table, then the floor, and bury you in the basement as a joke. Most of my clan didn't understand why I left. Eldrin had an open mind, saw I was restless. He approved. He knew I had to find my own way, though he warned me about joining the Wardens. Too dangerous. Too much darkness. Eldrin always preached balance in life. Not a lot of that at Weishaupt. We reek of darkspawn all the time. I guess that's why working with Hassan, there's something to be said for drawing strength from the light. Dice que su propia ambición lo transformó en un monstruo. ¿Qué habláis? ¿De los primeros engendros tenebrosos? No, si alguien no... Es verdad, si alguien tiene algún problema con el lore, chavales, estáis en un canal que tiene decenas de vídeos explicando el lore completo de la franquicia Dragon Age, y no solo de los juegos, sino de tiempos previos a los juegos, lo cual es recomendable para tener más contexto. Tienes que haber estado ahí, mejor que zampársela. It's like he was a shepherd. I couldn't believe it. Remarkable. Nothing about that in the training manual. The world knows griffins as warriors. De hecho, lo primero que veis al entrar a mi canal es un vídeo de lore de Dragon Age. Fíjate, o sea, no tenéis ni que buscarlos. But griffins live for the hunt. So do you. Yet now you're a caretaker. I say we are what we are. Nothing changes that. Yet a restless young elf I knew who used to shovel holler manure now slays archdemons. It's the nature of nature to surprise us. No sé qué le he dicho, he puesto, le he dado una random, la verdad, creo, ¿no? No me lo pensaba mucho. Bueno, esta ha estado bien, ha estado correcta. Un amigo necesita ayuda. David ayuda a un viejo amigo, bibim, bibim. Vale, y ahora voy a hacer esta. Ya que estamos aquí, ¿sabes? Así no tengo ni que viajar ni hostias. Ahora la cosa es por aquí, ¿no? Por aquí. Y si no me recuerdo mal, estaba aquí a la izquierda. I could use a trip. Vean aquí convencer a su hermano de que deje de servir a Naris. La pinta mal. Pero no seré yo quien te quite la ilusión. Okay. I am surprised. Una pregunta, ¿lo vas a terminar todo hasta el final? Sí, esa es la intención. La intención es tener todo el juego en YouTube, para la posteridad. Obviamente de una run, o sea, de una partida. Todo es lo que es toda una partida. No voy a subir todas las partidas que haga el juego. To Yanarl. The others. The ritual should have granted them purity, strength, that it did not.
That is my failure. I was not worthy. I will do better. I must do better. For Inaris. For our people. Inaris is building an army, Syrian. The ritual worked exactly like you wanted it to. No. Inaris would never do that. He wants what's best for our people. It was my failure, and my failure alone. He's a warlord. That's all he is, all he ever was. So said the Evinuris. But the victors write the histories. He fought to make our people great. And the Evinuris fought to keep them in fetters. He showed me the world as it once was, as it could be again. How many elves have to die to get there? Greatness requires sacrifice. No, that's not the Syrian I know. He's influencing you through the mask, poisoning your thoughts. My thoughts remain my own, Balara. Why can you not accept that I chose this willingly? Through this mask, I feel what he feels. When he thinks of our people rising once more, have you ever felt the warmth of a god's happiness or the cold bite of their fear? What is it he's afraid of then? I'm not sure, but it haunts him, consumes his thoughts. I must help him. Help us to face whatever it is. So he hasn't told you what it is he's afraid of? No, but no doubt he keeps it from me for good reason. So you'll do whatever he says to fight some phantom threat? There are people, Syrian. They deserve better than this. That's what you taught me. You were my anchor, Syrian. You kept me grounded. When my thoughts lied to me, you always told me the same thing. Do you remember? Trust your heart, Boris Shivan. It's a good heart, and it'll never lie to you. So why won't you trust it now? I must do what I must. Meter un puñetazo así, un pau, para que le quites la... le quites la máscara de un pepo, tío. A la que no se lo esperas, ¿sabes? Ahora te giras, ¡pum! Haces así, venga, me voy. Y de repente, ¡pam! Ya está. Le quitas la tontería de encima, de un toque. I know. Come on. You've got work to do. Un directo en el mentón, ¡pam! ¿Sabes? Bueno, se ha intentado. Se ha intentado. Al final habrá que eliminarlo. Vale, pues ya estaríamos. ¿Ves? Pim pam. Ah, fuck. Bueno, ya lo haremos. Uf. Defensa general de los Evanuris, ¿eh? Tenemos ahí. Tenemos uno de cada. Holy shit. ¿Lo hacemos o qué? Si voy por aquí. Va a ser rápido, ¿no? A lo mejor lo hacemos rapidito. No, Fuerteventura no. Ya, me voy. Aquí tenemos uno. Me llego desde aquí, tú.
No llego. Vale, me falta uno por aquí. Y me falta uno. To the other side. To the other fucking side. Vaya esquivada. Vaya esquivada. Esto está por aquí. Vale. Más 100 de salud. Bueno, no está mal. Algo es algo. 100 de salud puede significar la vida o la muerte, ¿eh? La diferencia entre palmarla o sobrevivir. Y el de Fenjarel estaba por aquí arriba, ¿no? Si no me equivoco. De hecho está aquí a la derecha. Quien dice aquí a la derecha, dice... ¿Qué? A ver. Hostia, para allá en plan lobo, ¿no? Ah, ya lo veo. Sencillito. Sencillito esta vez. Más un punto de habilidad. El Andil. Uf, te quedaste loquísimo, ¿eh? De hecho, pero ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado, tío? Bueno. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ok. Lucanis. Vamos a hacer Lucanis, va. Y esto va a ser... Minrazos. Siempre me da por ir andando, ¿sabes? Pero mira, estaba literalmente a otra punta de la ciudad. Siempre va bien echar un vistazo al mapa primero. Es que tiene un pintón. Eso para seguir por ahí. Estáis aquí maquinando, ¿no? Me mola, me mola. Pues en esta taberna... En esta taberna han pasado muchas cosas, ¿eh? Una noticia lleva al conflicto entre Lucanis y Rencor, a un punto crítico. A ver. ¿Acordáis que Rencor
Solo quiere que Lucanis cumpla su palabra. Se ve que no cumplió la parte del trato, no sé qué hostia. Possibly. What do you mean, possibly? You have something or you don't? It's Caterina. We don't know that for certain. Tell me. I've got my eyes on Villa de la Morte. One of them brought back one of Caterina's rings. It had been thrown out with the trash. Hilario would never do that. He'd at least pawn it somewhere. ¿Crees que es un mensaje? You think Katerina threw the ring away as a message that she's inside the house? Her opal ring. Lucanis, you know what that means. She gave that ring to my mother. It was the mark of her favor. House Velardo killed my parents and sent it back to Caterina to demand she surrender the seat of First Town. She's alive. Está viva. Hilario, you idiot. We need more eyes in the villa to say for certain. Hilario would tear the city apart searching if he'd lost this. How could she be alive? What is he thinking? How am I supposed to deal with this? We need to plan a rescue. The sooner we get Caterina out of there, the better. It could be a trap. We have to deal with Hilario first. He could still kill her if we move against him. Maker knows what's in his head. V, you're too pessimistic for your own good. Reason with him, Lucanis. I thought I had a clear shot at my target. What if I go after him and get Caterina killed? Help us. Coño, qué repentina ha sido eso. En plan, ¿qué puedo hacer? Tal, es que de repente, help us, ¿sabes? ¿Cómo? How? What do you need? He'll listen. He always listens to you. Come. Azum. What did you do? Is this the fate? It seems different. El más allá, ¿eh? Qué mal traducido está eso. Lucanis is here. Always. Behind locked doors. I can't break. El más allá, chaval. El más allá, tío. All of this utterly useless. I know this place. Haciendo una zona nueva. It's the ossuary, the prison we freed. Sí, es donde liberamos a Lucanis la primera vez. We've always been here. Siempre hemos estado aquí. It's not the real ossuary, but it doesn't seem like a memory either. Lucanis is in here somewhere, right? He's what? Where they kept his blood? Yes. Go there. Los bloqueos por todos lados. No puedo tocarlos. How do I get past the locks? Turn myself into a mouse? Fight a bunch of giant spiders? Superando a los guardias. Es una presión. Right. What was I thinking? Pues vamos. Still fighting. Tiresome. There's no point, you know. Eco de Zara. No me jodas. You're long dead. No me jodas, ¿eh? Look, can't be. I can't believe it. You're home. When the demon emerges, let me have his entrails, my lady. Regaló este año a mi madre. Era señal de su favor. La casa Velardo mató a mis padres y se lo devolvió a Caterina. El anillo este de ópalo, ¿no? El anillo de ópali. Fragmentos de pensamientos. Pero somos más como hermanos. Caterina nos acogió. Era lo único que nos quedaba. El anillo de ópali. Fragmentos de pensamientos. Y si voy a por él y Caterina acaba muerta, es lo único que me queda. Coño. Hola. Rock, did you forget our deal? You were to bring my grandson back to me. I did. You brought me an abomination. Where is my grandson? Tenderness and terror. Rage and relief.
Old stale fear of disappointment. This is the Fade. So this Katerina is a spirit, something like that? No, Lucanus is mine. They won't dare. Thoughts live here. Ideas, feelings. She's his idea of Katerina, then. Katerina. Lucanus is trapped, but I think you're part of his way out. Lucanus thinks he disappointed you. With that chaining him, he can never be free. Is that what you want? To release a demon? Lucanus is the one who's trapped by the idea he failed you. But you know he's not to blame. My poor boy. Fumadiña extrema. What are you hiding, little demon? La Zara esta, qué pesada. Fragmentos del pensamiento. No debería haberme permitido el lujo de dormir, culpa mía. Rencor está aquí. Ya sabes que cuando duerme baja las defensas y ¡pum! ¿Qué pinta Harding aquí ahora, de repente? Don't worry, Rook. I've got my eye on the prisoner. You've conjured up a friendly face, Lucanus. But your real friends and allies need you. In the real world. Rook, are you sure Spite isn't tricking you? What if there's no Lucanus, just the demon? After a year in the ossuary, you might believe that. But you're no demon. Look around. This isn't the mind of a human being, let alone an Antivan crow. You're the man you were, Lucanus, even buried in this pain. No demon would punish itself like this. You really shouldn't trust anything you find in the Fade. I trust you, Lucanus. And I trust myself to get you home. Let me. You know that's the kind of attitude that's gonna get you killed, right? I'll risk it. I have a master assassin on my side, don't I? Just be careful. If I were in charge, you wouldn't have to do this anymore. Fragmentos del pensamiento. Si no puedo mantener el control, Rencor está esperando. Tendríais que matarme. Y Rencor moriría. I was supposed to have a useful demon, and instead I have a useless abomination. Wonderful! Hey, Rook. Should you be here? Can't say it's the safest place in the world. Stomach-churning excitement. Dread with a hint of hope. A long way to fall. Somehow I thought Lucanus would think of Nev as being more... Tevinter? Tevinter? People come in three kinds. Familia, enemigo y contratos. Enemies. Contracts. I hope that's just Spite talking. Nev, you need to let us pass. You know how he is, Rook. Even if you open the door, Lucanus won't walk through it. This is where he wants to be. Well, I'm not leaving until Lucanus is all right, so we might be here a while. Nadie gana en terquedad a un enano. Really think you can help him? You're such a sap, Rook. I think it's time you stood aside and let me try. Envy is the rarest of all demons. The most challenging to cultivate. No quería que veas esto otra vez. Yo no soy así. Me niego a serlo. Conditions must be perfect. Caterina was... Fue a por mí. Fue a por Caterina. Y también va a ir a por ti. Primo, ¿qué hay de ti? This is crow business. ¿Qué hay de ti, primo? Rook, you're too good to be wasting your time in a place like this. Forget about my cousin. You've got much more important things to worry about, don't you? You've got the weight of the world on your shoulders.
Sharp, jagged edges. Hurt with every breath. Grief and relief. Hope and anger mixed. Lucanus, you don't owe Ilario a second thought, much less a supporting role. He put us here. You've got to leave this be, Rook. You turn my cousin loose, it's only going to cause more grief. Uy, bueno, había aquí opciones, no sé qué... Ah, fuck. Everything that's happened is his fault. Is it? Are you sure of that? Do you really think he made a deal with a demon? He's not even a mage. Or do you think maybe he just found the one there already? He'll carry this prison with him forever. And he'll fill it with corpses given time. We need out. You're an Antivan Crow, Lucanus. A professional. Trained to avoid collateral damage and go after the real enemy. You have no idea what the consequences will be. Whatever they are, Lucanus, I'll be there to help you. How long are you going to keep doing this? Pues hasta el final. What are you doing here, Rook? Rescatarte de nuevo. Poner fin a esto. I'm doing whatever it takes to get you out of here. There is not a way out. Not for me. You see? He breaks our agreement. His mind is still here. He wants to stay here, so he keeps me here. Mierda! Why would Mierda. to stay? Hostia. Even in my head, this place is a nightmare. O sea, ahí pone merda, pero ha dicho mierda. Ha dicho mierda. Already defeated. I get it now. As bad as the ossuary was for you, it was better than the alternative. What alternative? The ossuary, Zara, you could solve those problems with the blade, but healing again? Living as an abomination? There's no simple answer there. If you fail, you could hurt the ones you love. No. This is not. Damn it, Rook. Make him leave. We can't. This isn't a place, it's a feeling. He already left the prison. He just took some of it with him. Rook, you're right. There has to be a way through this. It's just so much. I cannot see how to begin. Start small. You and Spite. Figure out a goal you can both agree on. Then make it happen. A contract? Contracts are for clients. Call this an alliance. But on what terms? Didn't you just learn your grandmother was alive? What are you waiting for? Go rescue her. That's true. Fighting crows? And anyone else that gets in our way. Do we have a deal? We free Katarina together. Together, we will fight! Fusión. Ya. Rook, are you all right? What's the matter with the two of you? Claro, para esto ha sido un segundo, ¿no? En plan. Nada. We're fine. How long were we standing here? Just long enough for it to get awkward. You're sure you're all right? We're fine, Thea. Don't waste your worry on us. Can I trust the two of you to keep an eye on Ilario? If he starts anything, I want to know about it.
I was going to do that anyway. You're planning something. I'm getting Katarina back. But Viago is right. We need more information before we move. Ilario panicked when I came back alive. If he panics again, he could actually kill her this time. We'll only get one chance at this. Hay algunos temas que están bastante guapos, ¿eh? Por ejemplo, el que sonaba ahora. Misión completada. Demonios interiores. Cuando supo que Catarina podía estar viva, Lucanis dudó sobre qué hacer con su familia. Con la ayuda de Rancor y Rook, ha decidido centrarse en liberar a Catarina. Bien, ¿no? Supongo. Vale, pues esto por un lado. Epa, que tenemos una misión nueva. Y aquí está la de NEF. Van a hacer la de NB. Pepa, 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 pepa. Pepa, 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 pepa. You remember the fallen? Cuyons. Allow me. A light for Hector. For Lorelei. For all shadow dragons. Those. May you shine bright in our memory. Always cherished. Never forgotten. Toma. 250 todo. De gratis. Ahorrando los caídos, ¿sabes? Nef tiene que ocuparse de un asunto personal en Ciudad Portuaria, pero no le importaría que le acompañaran. The Minrathous Wall of Light. These lights. They're to remember the dead? Unless the family lacks mages to keep them lit. Or the money for one. ¿Se supone que ese es Andraste? To Vintir's subtlety. This was Brahms. Rana's old partner. His light was out when I got here. I should have been back sooner. ¿Es un Palantir? Las luces solo son de adorno. Haz que cada día cuente. You're here now. That counts. Not till I finish this. I'm stopping Aelia. Looks like we had the same idea. Rana. He read serials between assignments. Romance. The last one ended on a cliffhanger. He was sure he knew the ending. I never checked if he was right. Not everything needs an answer. Some things do. You're not the only one chasing Aelia. I've tracked some of her followers. They aren't quick to talk. Most said I'd be saved soon. But I did get the name of a place. Sanctum Lusacan. El Santuario Lusacan. Ay, madre. Ominous formal name, tied to Elganon. Off to a good start. You forgot the catch. It's an old temple. A lost one. Templo antiguo. If there's a record of its location, I can't find it. It's more than we had. I can track this down. And you'll tell me? Look, I know who else you work with, what they might suggest, but what are you going to do? What it takes. Things are bad. Con mi brazo sumido en el caos, Ned quiere contraatacar de cualquier manera posible. Taking away who and what we love. They see you, Nev. Is that all? We're running out of choices, Rana. We need to take the ones left. Brom's light. Thanks. Sure. A todo el cost. A cualquier coste. Tampoco conviene ir a lo loco, la verdad. Y intentó ayudar, eso importaba. Para Brom. Porque si hemos perdido a lo largo de nuestra gloriosa historia, esto lo leímos en su momento, creo. ¿Viste? ¿Es Brom?
As you found their names, es el espíritu de compasión. through the fade. My own name changed. I am now Elegía. Eulogy. I will remember them. A light glowing in memory. Esto es por haber hecho la misión secundaria aquella. Perfecto. Vale, pues ya estaría. Pim, pam. Aquí me falta algún cofrecillo. Este cofre aquí no tengo cojones a encontrarlo. Está debajo del puto puente. Y una vez sí que fui. Yo supongo que si vengo por aquí. Si vengo por aquí a lo mejor llego. De alguna manera. Y aquí tengo algo que no estaba aquí dentro. No sé si va a haber algo ahí. Minrazos es la ciudad que menos... Que creo que aún me queda más cosas. Aparte que esta misión seguro que me desbloquea más zona de mapa. Aquí hay otro cofre que no tengo ni putísima idea de cómo pillarlo. Porque estaba ahí, no hay cojones tampoco. Este tampoco. En fin. Supongo que con más misiones, cuantas más misiones hagas, más zona de mapas abres, ¿sabes? En el sentido que haciendo más misiones, a lo mejor llegamos a unas zonas que hasta ahora son inaccesibles. Y pues llega el momento, se ve que sí que puedes acceder. Entiendo. Vale. Uy, pues ya nos toca esta. A no ser... Vuelve a las cuevas de Faucescualo cuando sea completamente accesibles. Esta no podía avanzar, creo. Regresa al Salón del Valor. Este lo podríamos ir a hacer, pero no sé. Tengo dos de esto del valor. Que creo que es una, hacer misiones, o sea, hacer combates sin más. Y la otra es porque... Creo que te contás en el Salón del Valor. Esta podríamos hacerla. Y esto es regresa al Salón del Valor, sin más. Encrucijada. Esencia de adalides, por cierto. Los adalides los he petado todos los que tenía para petar. O sea, no me queda ni uno. La cosa es esa, ¿no? Usa la esencia para una puerta, usa para una puerta. Tengo varias esencias para abrir un montón de puertas. Tengo 4 o 5 esencias. En plan, a lo mejor abro... Había una puerta que eran 3. Y luego habían 2. A lo mejor abro todas las que hay, de hecho. En el juego de una, del tirón. Porque que yo sepa, no me queda ninguna Dalit más. A no ser que haya alguno en la encrucijada. Que puede ser. Pero en principio, todos los adalides de las ciudades que hay, los he petado a todos. Vamos a hacer esta. Y a ver qué pasa. Ve al bar. Este pavo que vendía. ¿Vende algo lo super cheto? Epa, esta espada es buena, ¿eh? Esta espada mejorada al tope tiene que ser muy buena, ¿eh? Pues nivel 4 necesito, tú. Su puta madre, chaval. Necesito ser nivel 4, tú. Chavales, hago una pausa, ¿vale? Voy a hacer una meadita. Ahora vengo.
He pasado Veilguard y no hice esa misión. ¿Cuál es? ¿Qué misión? ¿De qué misión hablamos? ¿Qué misión? El de el del espíritu. Le estuve dando ayer y tremendo jugazo. Cada misión me sorprende más. Pues me alegro que lo esté disfrutando, tío. Pero me despido. Tengo cosas que hacer. Venga, metal. Venga, Miguel. Caen los guerreros, ¿eh? Los guerreros caen como moscas en las guerras venideras. Bueno, aquí tenemos un aspecto. Nivel 4 también. Aquí tenemos cosas para comprar. Pero es que, tío... Flipa. ¿Podemos subir de nivel de una? Pues sí, mira. Podríamos subirlo de nivel. Estamos a 200 de subirlo a nivel 2. ¿Cuántos tenemos? Por cierto, me he dado cuenta de una cosa. ¿Veis que pone un simbolito al lado de cada objeto? Eso significa que, por ejemplo, estos de aquí, que por cierto son casi todos, de puta madre, estos de aquí tendrían más repercusión si los vendiésemos al comerciante de la necrópolis de Nevarra. ¿Veis que este tiene el símbolo de los de Morn? Todas son de Morn ¿eh? Joder. Ah, no, el Señor es de la Fortuna. Entonces está bien venderlos a estos. Hola, este son 70 y pico, tú. Es que vas de dragón. Mm, 85. Vale, yo creo que nivel 3 ya nos vale para pillar varias cosas. Por ejemplo, esto. Bueno. Si quisiéramos mejorar las armas de Tash, pues sí, pillaremos algunas de las que hay por ahí, pero tampoco... Hola, catetes. Nos comentan que un dragón ha atacado a un navío en la costa. Era grande, así que podría tratarse de cataranda. A ver si hay supervivientes y alguno de ellos es Acelred. Decidle que vuelva para que puedas estarle una puñaladita sin importancia por su necedad. Un abrazo, Isabela. Storm Riders get really possessive about their hordes. She'll be tracking the scent of anything that got taken. Looks like they're talking about a dragon. Cataranda? Cataranda the Storm Rider. She's bad. She's real bad. Breathes lightning, like the Vincimer. The Vincimer was kind of friendly, though. Cataranda isn't. She is a bad dragon. Vale. Y esta es para hacer para luchar en la arena, ¿no? Ready for something really spicy? I've got what you... Será más tarde, sí.
Ahora mismo no me apetece. Oh, come on. I promised the kids a good show. Joder, con Isabela. Bueno, vámonos. Vámonos. Ve a la costa de Rivain. Pues venga. De una. Pim pam, pim pam. Tenemos que cazar otro dragón. ¿Qué ha pasado? Enchufe... Está todo bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me ha pasado... ¿Cuál es? ¿Qué ha pasado, Jesús? ¿Me ha pasado algo? Hola, hola, hola. ¿Qué no? No entiendo la pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Jesús? Me encontré con el arquitecto. Eso sí, no me lo esperaba. Vaya spoiler, ¿no? De la hostia. ¿Dónde estoy? ¿Dónde es? Ahí. Harding, are you friends with this Morrigan? Me? Friends? With Morrigan? Then how do you know her? I'm not sure anyone knows Morrigan. She just pops up whenever things get weird. Can she be trusted? Maybe. She knows things and seems to want to stop Gillenane and Elgernon. But we'll probably never know why. Nothing here. Maybe in the wreckage nearby. Creo que estaría mejor, por cierto, si hiciéramos esta misión con Tash. Ahora que lo pienso. Nothing here. Maybe in the wreckage nearby. Nope again. All right. Nope again. Okay. Me encontré con el... Bueno, yo por vender materiales a una otra facción no me preocupo. Haciendo lo del almacenillo de ciudad portuaria, lo farmeas una tarde y tienes los materiales para vender que quieras. Saru, ¿eres el que me comentó precisamente eso la otra vez? De la misión esta que podías farmear. Lo digo porque... al final no lo hicimos y no sé qué puta misión es todavía. Bueno, es una misión, entiendo, porque una misión solo la puedes hacer una vez. Supongo que será una zona que se debe de resetear rápido, vete tú a saber, ¿no? Me dijeron, que no sé si eras tú, de hecho. Voy a pasar, toma por culo. Me dijeron, o me dijiste, no me acuerdo si eras tú, la verdad. Que era una baliza en concreto, pero es que no, las balizas no tienen nombre, entonces no sé dónde está el mercado. Me dijeron que era en el mercado, pero no sé dónde coño está el mercado, ¿sabes?
Cataranda threw that ship like a... Looks like something took the treasure and buried it. Trouble coming our way. El tipo no se esperaba encontrárselo y viene y lo suelta como si nada en el chat. Esta es la misión de los dragones. Está en la misión de los dragones. ¿Quién? What? I flew off with the treasure. Hostia, puto cuervo. ¿Sabéis que eso dicen que es mentira, no? Se decía que los cuervos siempre van a lo que brilla. Yo creo que se han fumado ahí un petardo guapo, ¿eh? Yo creo que es una leyenda urbana a nivel dios. Maybe if I offer it a coin, it'll give up the treasure? We have to pay you? I feed you breadcrumbs every week. ¿En qué dificultad lo juegas? Estoy jugando en agresividad al máximo de dificultad y en el resto en penúltimo. Para que no se hiciera muy pesado el tema de las barras de vida de los enemigos y demás. Pues estoy en difícil y en muy difícil. Es una mezcla entre ambas. Mierda. Pensaba que me haría TP arriba, pero no. No ha sido suficientemente grande la caída, por lo visto. Va a ser el de arriba, ¿verdad? Me vas a hacer subir arriba, ¿no? This is all the treasure stolen from Cataranda. Vamos. Let's get to the beach where I lured the Vinsimer. Plenty of open space for a good fight. And be ready with poisons. Lightning dragons are more sensitive to poison than most. Vale, Vale, buen detalle ese. Va a ser ahí, ¿no? Ok. Los dragones, ha dicho... Bueno, inventar aquí otra vez. Los dragones son débiles al poison. Poison entiendo que es el daño necrótico, ¿no? Con lo cual... No tengo que llevar a Tash obligatoriamente, ¿verdad? Pues vamos a ir con Emrich y con Lucanis. Lucanis, que detone con angustia, ¿vale? Y provoca desgarro. Y el Emrich detona con desgarro. Detona con desgarro y provoca debilidad. Perfecto. Vale, lo tenemos bien. Vamos. Los dos meten daño necrótico, lo vamos a desintegrar. En principio, sobre el papel. Ahora ya veremos si es así o no. What's up? What's up? No me hagas ir con Tash. No me jodas. Es que tiene sentido, pues es una misión de Tash. ¿Qué con la puta? Pues...
Vamos. El cabalga tormentas. Au, Dios, ese golpe es demasiado rápido. Te lo juro, ¿eh? Oh, estoy jodido. ¡Ah! Vale, justo al límite. Au, hijo de puta. Au, de puta.
¿Qué dices, tío? ¿En serio? He hecho parry 2 veces seguidas y se la fuma el juego, tío. Hijo de puta. Ni encima no puedo curarme. Encima el hijo de puta, como esto, toda la zona es mojada, el hijo de puta mete rayos, ¿sabes? Hijo de puta, chaval. We just took down Deathstorm the Storm Rider. We are drinking for free tonight. I believe there may be some treasure caught in her scales. Yep. Storm Riders carry around bits of their hoard. I think maybe they get worried when it's not with them. Piedra inquebrantable. Ah, es un puta amuleto, tío. Parecía un casco, tío. Vaya troleada. Misión completada. Ahora que Cataranda, la cabalga tormenta, se ha caído, los barcos ribaínos ya pueden navegar sin peligro. Además, el famoso tesoro ya no está extraviado. Bueno, famoso tesoro... Ah, te lo digo. A ver. 300% de duración de inquebrantable.
Otorga inmunidad a las reacciones físicas y las interrupciones, es decir, que no te interrumpen los ataques. Bueno, no está mal. No puedes evadir mientras esté activado inquebrantable, lo cual es una cagada guapa. Y otorga inquebrantable al inicio del combate. Claro, si no evades, tienes que tanqueártelo con el pecho, todo. Y siendo el tanque, quizá no te... quizá no te... esto. No te vale la pena, ¿eh? Otorga inmunidad a las reacciones físicas. Interrupciones, ok, pero reacciones físicas, ¿qué cojones es, chavales? ¿Qué es una reacción física? Interrupciones, entiendo que si por ejemplo estoy pegando hostias... Oye, aquí tengo una zona nueva, tú. Si estoy pegando hostias a gente, pues aunque me peguen, no me interrumpen. O sea, la hostia voy a seguir pegándola. Me van a estar pegando todos entre todos, me van a hacer papilla, pero yo voy a estar pegando a la vez. No, no me van a interrumpir. Ok. Pero... ¿qué era? Reacciones físicas. ¿Eso qué cojones es? El tema de los golpes rojos y de parries, para hacer parries, que son amarillos. En fin. Vale, ¿qué más? El descanso final de un guardagris vuelve a Square Faucescualo cuando sean completamente accesibles. De momento no puedo. Balón. Adalit. Encrucijada, faltan 2 de estos. Adalit. Busca las 3 fuentes de corrupción en la encrucijada. Que son las cosas esas rojas gigantes, ¿no? Pues solo nos falta esta, chavales. De momento, claro, ahora cuando haga esta aparecerán 300 más. Te conviene Lucanis. Convenía. Tengo ganas de que veas la... Es que, mira, si llego a llevar a Lucanis, habría muerto. Porque no tendría curaciones. Me habría petado él. Por eso lleva al otro, porque tiene curaciones. Tengo ganas de que veas el postcréditos secreto, a ver qué teorías tienes. Se viene, ¿no? Hay que sacarle un Pokémon de tipo tierra. Un Landorus, quizá. Solo hay 3 finales. El mejor es... Se cortó. Vaya mierda de juego. Hasta Dud se fue. ¿Cómo que se cortó? ¿Se te fue la luz a ti? ¿O algo? ¿O cómo? Yo estoy en directo, ¿eh? O sea, a mí no se me ha cortado. A ver. A mí se me ha cortado. Welcome to the world's first real. No, no. A ver. A mí no se me ha cortado. ¿Se te cayó el directo hace rato? ¿Cuándo hace rato? Si se hubiera caído el directo no estaría aquí ahora mismo, ¿no? Ah, pues no sé. Será tema de YouTube, entiendo. I don't know, man. Y... esto, que me ha quedado pendiente. Desintegrar a este random. Vale. No, pues sí que se te cortó un minutillo, pero has vuelto a emitir. Ni idea, chavales.
Bueno, en todo caso, no se os peta el dragón, pues si no se ha visto, ¿vale? Venatoria gathering deep in the forest. They've brought the Dalish with them. Not long till the sacrifices start then. We did kill Gillinean's archdemon. The gods will want more power, and fast. Era problema de YouTube. Estuviste 2 minutos con... ¿Con qué? Acabamos con el archidemonio de Killanine. Los dioses quieren más poder y rápido. No se lo permitiremos. Debemos actuar rápido. Then we strike while they're weak? And we're not letting our people be killed. No, we're not. You know the gods best, Rook. Solo había la miniatura. Just give the word. Pues no sé, chavales. She deals with Venatori the most. Good point. We know where the Dalish are, and we know what we have to do. Let's do it. Then we ride, and pray that fate is on our side. Bueno, fijaos que hemos estado haciendo directos de 10 horas, de 6 horas y ha ido siempre bien. Bueno, supongo que alguna vez YouTube se peta o algo y ya está. Tampoco se ha perdido gran cosa. Ve al cráter de Arlazan a través de la encrucijada o el viaje rápido. Hombre, hacemos un viaje rápido aquí como Dios manda, ¿no? A no ser... Oye, ¿por qué cada vez que hago una misión hay 300 diálogos con gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I got a letter from Maevaris. She asked how you were doing. Oh, hey, Rook. What are you working on? Oh, it's part of that artifact, you know, from the ritual. I wanted to see how they did what they did, what it meant. Tried asking that thing, it won't tell me. The knowledge of the great Anaris is... A theme! At least I figured that out. How to make it go away, I mean. Damn it! We were getting through. To Syrian, he almost listened. Estuve a puntísimo, sí, pero ahora hay que matarlo. I hope you're right, but almost might not be enough. Not when he's killing people. I know. And Yanarl and Hamuel, they're still sick. But it was him. The him I remember, just for a moment. Then it wasn't. Then he was someone I might need to... I don't think I can, Rook. Do that. Bueno, y lo hago yo. Tranquila. Like it or not, you might have to. My head understands that, but my heart believes that we'll get through to him somehow. I really hope you're right. Well, either way, we'll be able to find them. How? Oh, I didn't tell you. Right. The artifact. Couldn't figure out how it did it. Made those demons, I mean. But I attuned its resonance, and I'll know where they are next time, before they finish. So we can stop them. However we have to. I'm with you, Balara. All the way. I know, Rook. Thank you. Until the end. And, To the end. whatever happens. Anyway, I should get back. I mean, I don't think we have much time. Venga, te dejo ahí con lo tuyo. Pim pam. Siguiente. Tucanis. Joder. ¿Este podemos subir de nivel? Buah, 9000 me pide. Flipa. Es nivel 8. Nivel 8, 9000. Nivel 10, 10000 o qué. O más de 10.000. ¿No? En plan, 12.000 me va a pedir, ¿no? Por lo menos. Su madre. Joder.
place even... Oh, great. Is it your turn to cook? What's all this gonna be? Paella. Well... Una paella, chaval. One without seafood for Emmerich. And the gooseberry pie for dessert. Nev's favorite. Paella, dicho, también te digo, Paella. There's enough for everyone. Pero yo entiendo una cosa. En plan... You think it's a bad idea? Los antibanos son como Venecia, ¿vale? Es decir, italianos. Venecianos, sí, italianos. En cambio, hacen paellas. Antes ha dicho mierda, por ejemplo. No sé si es que no saben los de BioWare que son venecianos y no españoles. Pero no sé por qué de repente es como una mezcla, ¿no? Es como Estalia. Estalia en Warhammer Fantasy es una mezcla entre España y Italia, ¿no? Pues no sé si es que se han marcado un Estalia aquí random, pero es Venecia. No, son más italianos que otra cosa. No tiene sentido que ahora hagan paellas y... ¿sabes? Pero bueno, igualmente está, supongo que guay, supongo. ¿Te gusta Neve? Ojo. You're sweet on Nev. Don't say it like that. You think it's too much? Le encantará. Don't they say the way to someone's heart is through their stomach? It's perfect. The best way to the heart is between the fourth and fifth ribs. Don't listen to... A Neve le gustaba el pescado, ¿no? Bueno, en la paella le puedes meter... Le puedes meter... marisco, le puedes meter... You can be both. ¿Cómo se llama? Cojones. Me sale. For giving me this contract. ¿Cómo se llama, tío? Las pachinas. Las pachinas, en español. Las conchas su madre. Las conchas. Las conchas. Pues tienen un nombre. Las pachinas. Pero no, ¿cómo se llama en castellano? Las almejas. Eso, almejas. Almejas. El otro que es una almeja pero negro y más grande, que no me acuerdo de cómo se llama. Y ya si me has costado almejas, imagínate el otro. A lo mejor me sale, ¿eh? ¿Cómo se llamaba eso? Hey, Rook. Have time for something outside the lighthouse? I was going to head to Arlington with the sun. See a real sky again. You're welcome to join us. ¿Otra vez? ¿El que otra vez? ¿Aquí otra vez? ¿Se ha caído otra vez, chavales? Ah, mira, aquí me pone YouTube no recibe suficiente vídeo para garantir una reproducción continua. Qué raro. A lo mejor me toca reiniciar el router, chavales. Pero si reinicio el router sí que se va a tomar por culo el directo, ¿no? ¿Entiendo?
¿Estamos o no estamos? Conexión excelente me pone aquí a mí. ¿Hola? Me pone conexión excelente. Pero puede que sea el router, chavales. Que haya que reiniciar. Por cierto, si alguien no lo sabía, se ve que los routers hay que reiniciarlos de vez en cuando. Porque si no, se sobrecalientan. No se sobrecalientan, se sobre... Hoy ha pasado con otros también. Ah, pues a lo mejor este tema de YouTube. Pues escucha, si va a ir así todo el rato, ¿qué hacemos? Oye, me gustaría avanzar bastante, tío. Bueno, voy a ir tirando, ¿vale? Si veis qué tal, pues me avisáis. Si se cae otra vez, lo dejamos para mañana, a ver si va mejor, yo qué sé. ¿Vale? Buenas, buenas. Creo que sí. Bueno, ya me diréis, chavales. ¿Qué hay que hacer ahora? Falta el pesado de turno. De todas formas, voy a ver si puedo dejar... Hostia, es que... Falta el final de las misiones de compañerismo de todos. Menos de Harding, de todos, tío. Y... me gustaría dejarlo en directo eso, tío, la verdad. More grave lighting? No, this would be a more... O sea, se viene una visita más personal a su puta madre. Joder. Mundo. Voy al cráter de Arlazan a través de la encrucijada. Esta es la misión principal, ¿no? Sí. Pero antes de la misión principal... después de que todo lo que ha pasado en el equipo a Dublin le apetece estar en contacto con la naturaleza. Quiero hacer un picnic en los claros de Arlazan. Tócate los cojones, que ahora vamos a hacer un picnic no sé dónde cojones, tío. ¿En serio? Joder, el tema de alargar las misiones ya se está yendo de madre, ¿eh? De nada, hacer un picnic. Mira la de Harding. La de Harding no la han alargado más de lo suficiente. Tío, pim pam, ya está. Ni picnics ni su puta madre, tío. ¿Ahora qué cojones está haciendo un picnic? ¿Qué me estás contando? Ahora un picnic aquí, tío. What the fuck. ¿Quieres ir a rescatar a los putos grifos que ya se los habrá comido, los habrá cagado ya, quien sea? Se los han comido, los han cagado. Los han vuelto a comer, como las vacas. Los han vuelto a cagar otra vez. Los grifos ya son adultos ya y todo. Ya han muerto de... Los grifos han muerto de vejez. ¿Sabes? Encima me voy para el lado que no es. Bueno. El plan de un picnic relajante en el bosque de Arlazan que tenía Dublin sale un poco mal por culpa de un percance culinario. A ver, ¿prende fuego al bosque o qué? Con la barbacoa. A picnic, huh? Not how I figured two Grey Wardens would spend an afternoon. Evka and Antoine's doing. They told me after all the Wardens have been through, and what's ahead, I should take a break. I'm surprised you actually listened. You know how sad Antoine can look? So what did you pack for the picnic? Emmerich helped me brew a ginger wort truffle tea.
I thought we'd see what all the fuss is about. Has Zemric actually tried this tea out yet? He looked it up in some books. Says people used to drink it all the time. And lived to tell about it? Bottoms up. Joder, esa taza no es de té, ¿eh? Flipa. That's not bad. Bueno, taza. El armatoste aquel que tiene. Gingery, but also garlic, hints of mushroom, and something else. Me metí un ratito a ver tu partida avanzada. Y ya matando dragones. Flipa, ¿no? Yo puedo matar a los adalines, adalides. Y cómo me ha costado. Como que tienes que ir con un nivel ya... Cuidado, ¿eh? En alguno de ellos. Se han hablado. Hassan just talked to me. Huh? What did he say? Que eres gilipollas. No, not that. What you said before. Emmerich said gingerwort might have some kind of magical properties. More than mine. Maybe it affects some people. ¿Estamos drogando? You all right, Rook? I'll be all right. Are you sure? I lived a life before I met you, Davrin. Sorry, this is how we find out you're extra sensitive to gingerwort. Well, it's been an interesting picnic. And with good company. Entiendo que esta escena, si queréis hacer el romance con Davrin, pues acabáis el picnic con un final feliz. Entiendo yo. Pero, tío... ¿sabes? Y ahora Emrich también me va a comer la sesera. El jardín este de los muertos, tío. No me marees mucho, ¿vale? Que sea rapidito. En plan, no me marees en plan... Hagas aquí un tour guiado por no sé dónde cojones. Emrich vuelve a los jardines conmemorativos de la Gran Necrópolis, donde desvela una ambición secreta que cambiará su vida para siempre. A ver, cuéntame. Esa ambición secreta. Now, what do you have to say for yourself? Did I miss something? Since we're here to gather flowers for the dead, I thought I'd teach Manfred some plant names. But I just caught him attempting to wade into a rose bush. Given his coordination, is that so surprising? He knows the stems are delicate. I can't think what got into him. Oh, Manfred. Whatever will happen to you if I pass on? If? Ah, there's something I'd like to talk about. Do you know what a lich is, Rook? Doesn't ring a bell. A lich is a mage transformed into one of the undead while retaining their true, original consciousness. The idea fascinated me when I was younger. For years, I researched and experimented, spoke with spirits and mages. Then, eventually, I found them. Who? The Lich Lords of the Grand Necropolis. Necromancers la Gran Necrópolis. transformed themselves into true living dead. No jodas. No, no le quiero quitar la ilusión. Vamos a seguirle el rollo. Everyone gets to meet their idols. Oh, but I was nervous. The Liches are the great protectors of the Necropolis, bulwarks against forces that threaten creation. After years of tests and rituals, they granted me my desire, the right to attempt lichdom. ¿Vas a convertirte en un liche? Enhorabuena. No. That's great for a necromancer, right?
It is a singular opportunity. Good? Lichdom is an incredible honor. Immortality, prestige, the most hallowed ranks of the Watchers, as well as a chance to be of service past my allotted years. But there are considerations. ¿Como cuál? ¿Como cuál? ¿Como cuál? Vale. We have flowers to gather for the dead. Pensaba que me iban a mandar ahora a otro lado y a otra misión de aquí 5 horas. En plan, cuéntamelo. Oh, puta. Que son capaces, ¿eh? Blue creepvine. This will do nicely. Emmerich, aren't most undead just random spirits inside corpses? Liches are different. It wouldn't be a spirit acting in my name. My true consciousness would be housed in my departed flesh. How? The Order must keep some secrets. Moon blossoms, famed in verse and song. Moon blossoms. Smells like perfume. Do liches have a sense of smell? No creo. I've been told that while some of my senses will dull, others will become available. Other than that, I can't say if the flowers would still... Por cierto, si te conviertes en liche ya no... Lichdom serves a purpose. Ah, bueno, todo el tejido muscular se va a quedar a tomar por culo. Both our world and the Fade. The liches of the necropolis have the insight and the abilities to oppose them. And you're joining them when? Certain elements have held me back. There's no ready instructions. Uy, no te me acerques a mí por detrás, cabrón. Que me he puesto en pompa y todo. Y el tío se ha acercado, ¿sabes? No sabe nada, el Emmerich este. No, mercifully, that falls to another Watcher. After my death, my soul will be drawn back into my body instead of moving on to whatever lies beyond. El Emmerich este, la que menos te lo esperas, ¡pam! Cuidado, ¿eh? Even with all my preparations, there's a chance I could die permanently during the rites. What cowardice! A promise of immortality, an end to all my fears, and the final veil stays my hand. If you want lichdom that badly, you have to go for it. I always thought I'd find the courage when I grew older. Traditionally, candidates for lichdom face one final sifting of the soul. If they avoid it, you saw my old colleague. Hezenkos? She's a lich. A half-lich, though that hasn't diminished her powers. Until I stop her plans, I won't possess the peace of mind for lichdom. O sea que hay que petarse a... Select the next flowers, Rook. Sure. Bueno, ahora aquí me tiene de jardinero, ¿no? Exactly. Johanna attempted the rites of lichdom and failed. Stuck in her in-between state, she is supreme. Jardinero's power. But can't learn any new magic. No wonder Hezenkos was shouting so much. What about the sifting of a soul that Hezenkos avoided? The spirits of the necropolis judge whether a candidate is worthy of the power and responsibility of lichdom. How'd she become a lich without it? For a Watcher, Hezenkos is pretty harsh on spirits. We made allowances because of her discoveries. Too many. Spirits are not things to be disposed of. You really care about them? They're so susceptible. For all she's done, I can't condemn Johanna for attempting lichdom. That freedom from mortality, that divorce from fear. And of course, time to read all of one's books. El miedo a morir. We have enough flowers. There's something I'd like to show you.
here we are. Oh, so these flowers are for... Yes. If you could place them on the graves, please. ¿Son sus padres o algo? In memory of Rupert and Eleanor of Volcarin. Qué pinta, ¿no? They walk eternity hand in hand. After I became a watcher, I erected a proper shrine to my parents. When I come to talk, I like to think they listen. A ellos no los levantas de los muertos, ¿eh? A ellos sí que los respetas. A mí no, pero a ellos sí les respetas, cabrón. A mí me quería levantar de los muertos, me quería vamos, me quería hacer de todo. Es un placer conoceros. Rook, it's a pleasure. Do you remember your parents? Some memories are bright. Others are akin to those dim, early morning dreams one gets sometimes. Lately, I wondered what they'd think of our current course, the choices ahead. Your lichdom. What would they have? El prota tiene caras de estas hasta los cojones. Me está encantando el juego, ¿verdad? Me alegro, hombre. Muy buenas, Marcos y chat, vaya jugazo. Llevo tremendo vicio. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Cómo estás? El problema de los arcos narrativos de los compañeros es que tardan mucho en arrancar y luego se acumula todo. Sí, es lo que comentaba en su momento. Y una buena trama al final, poco a poco. Si es que es eso, seguramente el final sea brutal. Pero, Dios, vamos hacia el final, ¿sabes? Venga, no me cuentes más tu vida y ahora hagamos aquí el mongolo. Mira, creo que se me acaba de petar el directo otra vez, chavales. Ahora me confirmáis. Pero creo que se me acaba de petar el directo porque me sale el error aquel que me salía antes. I can tell you what I think they'd want you to be. What's that? Happy. You could always speak with your folks, couldn't you? My parents last saw me as a boy. By the time I mastered my corpse whispering, I was a man. If I woke them, there might be a ¿Ahora no? flash of recognition. ¿Ah? Or ¿Me sale el error de antes? too many other spirits, Manfred might grow jealous. Can't have that. He'd be impossible. I agree. De momento no, vale. Pero es posible que en cualquier momento, es que me sale el mensaje este, que no... YouTube no recibe suficiente no sé qué cojones, tal. O sea... Misión completada, preparativos. Mientras recogía flores en los jardines de Gran Necrópolis, Embridge habló sobre su deseo de pasar por la lichesis y los peligros que extrañaba convertirse en un liche. Después de colocar un ramo en las tumbas de sus padres, el nigromante superior reflexionó sobre su pasado y el futuro, agradecido por tener compañía. Y acaba de desaparecer el mensaje este, así que a lo mejor nos hemos librado de un de esto. Subir de nivel, bueno. Ha salido el mensaje este en amarillo, que me ha salido antes, pero se ha ido. O sea que entiendo que estaba ahí al límite, pero no ha acabado de petarse, ¿sabes? Si os dais cuenta, no peta el directo. Simplemente como que, ¿sabes? Pim pum. En plan, no sé, algo raro. Pues si se me fuera internet a mí, petaría el directo de una. No haría esta mierda que vuelve y viene, ¿sabes? O sea que no debo ser yo. Debe ser que YouTube tiene problemas hoy en concreto o qué cojones. Bueno, pues no tenemos más misiones de compañeros. Con lo cual, podemos ir a hacer esta. Salva a los doresianos secuestrados. Ve al cráter de Arlazan a través de la encrucijada. Vamos a hacer un viaje rápido a nivel Dios. Espérate, hay que poner esto. Ahora sí. ¿Lo hacemos? De una, entiendo, ¿no? El faro, 0% descubierto. ¿Qué dices? Voy a ir un momento a ver si tengo que hablar con el Embridge, ya que acabo de hacer la misión. Así vamos avanzando. Míralo, ¿ves? Lo sabía. Míralo. Y luego Lucanis, que ya tiene su mierda. Ay, y Dabrin tiene... diálogo de estos temporales. Vamos a hablar primero con el Dabrin.
De Abrin hemos hecho la misión del picnic aquel. Super random. Esa, por ejemplo, se la podía haber ahorrado el juego. Ahí que hice. Rook, up for a quick trip? I figured it'd be good to check in with EPCA. See how the wardens are doing without us. Ahora tenemos que ir de excursión otra vez. Joder. Puede estar guay porque vamos a hablar con los guardas grises. Ahí ha remontado un poco. Vamos a ver a Lucanis, que seguramente sea ya para, espero, para encaminar la misión de compañerismo. A ver si la hacemos. ¿Qué dice? Está hablando la otra. What happened? Dime que es el final esto, ¿eh? Hilario's making his move. A big one. He's hosting all the talents of the crows at Katarina's villa. A todas las guerras de los cuervos a Villa Caterina. Cuidado. Está planeando algo super chungi, ¿no? That's a good way to get himself killed. Unless he's got something up his sleeve. Maybe he thinks his blood magic will be enough to control them all. We have to do this carefully. Hilario has to be expecting us. You think he knows that we know about him and Elganon? He wouldn't be avoiding us otherwise. Be ready for a trap. I always am. Vale, este es final seguro. Tiene toda la pinta, vamos. Final narrativo de Lucanis, ¿eh? Aquí. Ojito. Y lo haremos antes de la otra misión, por si acaso. ¿Vale? La cosa es, ¿alguno más? Vale, Enrich. A ver qué dice Enrich. ¿Al final nos ha caído o qué? No, ¿no? Pues mira, de puta madre. Pues sí me ha salido el mensaje, ¿eh? Yo creo que nos hemos librado de una in extremis. En verdad me resultó como juego más coñazo el Inquisition, con algunos mapas que llevaban a otras misiones, etcétera. Eso también es verdad, ¿eh? Inquisition, al ser mapas muy grandes y demás, también daba un poco de palo algunas veces. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero este es más narrativo, más directo, dentro que cabe. We're only going for 2 days. You've hardly brought more than a flask and a bedroll. Parece emocionante. Should I send a search party out for you two in a couple of days? No. Of course not. Emmerich wants to see more of Ferelden, so we're going camping. But he's treating it like we're going to an academic thing. An expedition can have its earthly comforts. You want to bring a shaving kit in the woods. My dear Harding, a gentleman is never without a brush and a razor. The whole point of going to the wilds is to get away from all that. So what if you get muddy and smell a little bad? One can enjoy the scenery while remembering to bathe. Ah, vale. Emmerich, you can't be surprised Lace is a fearless camper. Plants, outdoors, this is what she loves. Aw, I love that you get me. Just wait for the trip I'm planning for you. Discusión que te estoy preparando. First, this trip. Cuidado. If Emmerich finishes packing... Harding, does it really matter if Emmerich brings 8 books? 9, actually. And Emmerich? So what if Harding is fine sleeping on dirt? Not all the time. Okay, Rook, I know. This trip's supposed to be fun. I really have looked forward to you showing me more of your home, Harding. Me too. Oh, and I'll make us sandwiches. Ah, your famous ham and jam slam? Well, yam and jam slam because you don't eat meat. So I'll use yams. How thoughtful. Thank you, Harding. Iba bien la conversación hasta que de repente... Cuidado, ¿eh? En fin. Ya está, ¿no? Ok. Tenemos la misión de Lucanis, que la voy a hacer de una de cabeza. Full power, ¿eh? Y luego está la de Dabrin, que quería ir a ver a los guardas grises en el pantano. Que no está mal tampoco. Pero creo que se viene final de Lucanis. Con lo cual... Vámonos.
Y hemos dicho, vamos a ir tal que sí. Ahora, como sean resistentes a necrótico, me van a joder vivo. Pero bueno, no pasa nada. Te levanta a la Harding el mago, cuidado. Hola, ya regresé. En esencia, este Dragon Age se siente como un Mass Effect 3 o un 2 también. En el sentido de el final, sobre todo, me dicen. No lo he visto yo, pero me dicen que el final es full misión suicida de Mass Effect 2. Pero sí, es un Mass Effect H The Veilguard. En plan. So, paying a visit to your family home then? We are, but we're not exactly on the guest list. I assume we've other means of ingress? Trouble ahead. We move on your word. Kill them before they get close. We're under attack! Oh. On it! There we go! Ahí te echo parre, Ratilla. Ven a tu casa, hombre. Follow me. Follow me. Venga, dale candela, dale candela, dale candela. Esta puerta no estaba aquí antes, también te digo. O sí, no sé, no me acuerdo. Why can't we go straight to the villa? Because there's no way Ilario will make it through the door. He fears us. Good. He should. Debería temernos. Hay un cofre cerca. El cofre que llevo años buscando. Espérate un momento. Literalmente, tío. Está aquí al otro lado de la puerta esta. Espérate, que como pasemos y no lo pille y luego no lo puedo coger, me pego un tiro, Me pego un tiro en la sien. Dime que puedo entrar luego por dentro, porque si no, me vuelvo loco. Rook, you see that tower with the circular window? Yes. That's where we're going? No hay pérdida. Quickest way there. Es el camino más rápido. Hostia puta, ¿no? After you. Y claro, para que me caiga yo primero. No sé, no le estoy nada, el Lucanes. To Ilario's party? The opera is... It's... You know, across the grounds. In the guest house. Why does such a big house need a second house? For guests. Espada equilibrada. Go to the tower. Just wait for the signal. It shouldn't be much longer. ¿Esto? Ah, mira. Acabamos de abrir un atajo bastante interesante. Vale. We're under attack. We're under attack. Oh, oh. Zara is dead. They will suffer. Ah, hijo de puta.
one, quickly! Stay in cover. Esparta, coño, ya, hombre. Curious that the Venatori would remain even after Zara's demise. I don't think they're here to see the sights. Momento. Vale. Hostia. Uf. How are you so skilled at navigating the city's rooftops, Lucanus? The streets of Treviso get more dangerous. Tenemos que ir justo encima nuestro, ¿no? ¿Qué pinta? Aquí va a haber movida 100%, ¿o no? Mejor. Voy a subir por aquí, bim bam, vámonos. Have you considered what you'll do once you catch your cousin? He will suffer for what he's done. That's the deal. Que pueda saltar aquí es cuanto menos sospechoso, ¿eh? A ver. Y no lo digo por esto, ¿eh? Lo digo por... Bueno. Vale, demasiado rebuscado hasta para mí. Perfecto. Over there. That's Villa de la Morte. ¿Qué cojones? Villa de la Muerte. Tenemos ultimate. Que por cierto, me han cambiado la ulti automático, ¿vale? Y no lo he cambiado. Pero bueno, tampoco es que tampoco es mala la ulti. La voy a cambiar. Llevo varias veces que me la cambian automático. Ah, no, aquí no es. Aquí. Me la cambian automático, tío. O sea, a lo mejor yo ahora me voy así, ¿no? Guardo, me piro, me voy a dormir y mañana vuelvo a jugar y tengo otra vez esta equipada en vez de esta. Me la cambian cuando, ¿sabes? A lo rastrero, ahí sin me ir a cuento. Los cabrones estos. Bueno. Esto tiene pinta de por aquí, ¿no? ¿Estos son cagadas de paloma? ¿Estos son cagadas de paloma, tío? Pues está petado, ¿eh? Por cierto, es súper tóxico. Las cagadas de paloma son súper tóxicas. De hecho, hay gente que ha desarrollado una enfermedad que ni se conoce, o no ni se conocía, por inhalar excrementos de paloma. Lo digo por si alguien de vosotros vive en un sitio o trabaje en un sitio o pase por un sitio que haya mucha cagada de paloma, cuidadito, ¿eh? No os pongáis aquí a snifar el aire que haya por ahí, porque se ve que es súper tóxico y te puede desarrollar una movida súper chunga. Y es chunga de cojones porque no hay cura. O sea, no sé si hay cura o no, ¿vale? Creo que sí que hay cura, pero es súper... Es una enfermedad súper desconocida y es peligrosa, vamos, precisamente por eso. O sea que tenedlo en mente.
¿Me manda para dónde he venido? ¿Are you vacilating me? Hostia. Ah, no, no he venido por aquí. No sé qué está pasando. Hostia. Bim bam. ¿Cómo? Hostia. ¿Dónde ha ido? Ahí. Ya poco todo. ¿Y el Pedrolo? ¿Dónde hay el Pedrolo? Pero, ¿y esta timada a nivel dios? ¿Qué acaba de pasar? Dios mío. Ha tardado mucho, tío. Y encima me lo esquiva, flipas. O sea, lo que acaba de pasar... Hostia puta, chaval. Lo juro, ¿eh? A ver, hacerle focus a este, por favor. Hace... ¿Dónde ha ido? ¿Puedo meter esto por el culete? Pero no la tires ahí, tío. Pues, pero, tío, ¿por qué me tires las habilidades donde sale de los cojones al juego? ¿Estáis viendo esto? O sea, vamos a ver. Estaba marcado a el otro, ¿vale? El enemigo tocho, que era a ese, ¿vale? Le doy al 3 para lanzar la habilidad y me la tira a este, por ejemplo, ¿sabes? Y tengo marcado aquel. ¿Por qué me lo tiras a este, tío? No tiene sentido. Ah, le pone escudos a la gente, claro. Es que, a ver. El otro está en cooldown infinito. Ahora. Por aquí. Voy a esquivar a Pap. Alliance. Vale. You idiot. That's going to end badly. For him. The Venatori still want an alliance with Ilario after he betrayed their leader? They don't give a damn about Ilario. It's Antiva they want. Quería Antiva. ¿Soy yo o me viene un poco de vibras de Ezio Auditore ahora mismo? Por Antiva, el acento de los antivanos y demás. Yo soy Ezio Auditore de Firenze. ¿Sabes? Solo me falta escuchar eso de fondo.
Me he ganado toda contra los Kunaris. Ya dijeron que con este luego habrán cosas y tal, pero trama de Fenjarel se acaba, es decir, estos 4, esa trama se puede decir medio acabada, pero aún quedan muchas cosas y siempre habrá cameos y personajes que vuelvan. Rook será un personaje clave en el próximo fijo. A ver qué tal. Se supone, ya os digo que se supone que dijeron que este iba a ser una especie de reboot de la saga y a partir de aquí volverían a hacer los juegos a raíz de lo que pase en este juego. En plan, ¿sabes? De ahí que se desmarquen tanto con el resto de juegos. O sea, que van a hacer... O sea, imaginaos. Claro, es que yo creo que es que con Mass Effect van a hacer algo muy parecido, ¿eh? La verdad, o sea, iros preparando. Lo digo porque habrá gente haciéndose... Yo, entre ellos. Haciéndose aquí teorías de la hostia, ¿vale? Pero tiene toda la pinta de que con Mass Effect van a hacer lo mismo. En plan, va a tener relación, alguna relación tendrá con la trilogía original, pero no esperéis que vaya a tener en cuenta todas y cada una de las decisiones que hayáis tomado en juegos anteriores, porque tiene toda la pinta de que van a hacer una cosa similar. Pero no lo sé, ¿eh? Ojalá que no. Ojalá que no. Hay que pensarlo, ¿eh? We aren't going in through a sewer, are we? No sewers in Treviso. The streets are barely above water as it is. There's a hidden escape route. That's our way inside. Que digo que, imaginaos, solo con el final de Mass Effect 3 ya te pueden hacer 3 juegos diferentes. Pero es que son 3 putos juegos totalmente diferentes. Porque es o control, o síntesis, o destrucción. Si haces destrucción, no tendría que haber, en principio, ni Geth, ni hostias en vinagre. Si haces síntesis, se tendrían que ver todos los personajes con esa mierda verde, que eso es un filtro al final, pero al final también repercutía en la trama. Y si es control... Habrían segadores controlados, sería de buena ver, sería eso un pifostio de la hostia, ¿no? Entonces no sé. Yo creo, fervientemente, que van a coger un final y van a hacer el juego a raíz de ese final. Van a coger un final canon, que tiene toda la pinta de que va a ser el destructivo. Porque es el que yo sepa, el único final destructivo perfecto es el que tiene el final con Shepard respirando en las ruinas después de la explosión y demás. Entonces, yo creo que van a hacer algo muy parecido. No sé si tan bestia. ¿Qué entrance? Ah, aquí no es. Pero aquí me ahogo. Ah, vale. Esto. Your house has a secret escape route, and Ilario didn't post a guard on it. Ilario doesn't know it's here. Why not? Katarina didn't even tell me about it. I found it playing here alone as a boy. Lo encontró cuando eras... ¿Y qué te hace pensar que no lo ha encontrado el otro? Hay un tío ahí. No sé cómo lo ves. Nos va a ver en cuanto pete la puerta esta. Holy shit. He let them into the house. Now I'll have to get the whole thing clean. Sonaba el tema este que parece Mass Effect, pero luego lo han... Justo cuando estaba escuchando lo han cambiado, pero... ¿Sabes? A ver, aquí a la izquierda hay un cofre. La cuestión es cómo... Ah, vale. Sí. Pero... Ah, a ver. Oh. It's through here, man.
Desde aquí abajo. Ahora por aquí. Creo que será el destruir las máquinas. Barrick saldrá en el próximo. Ya se convirtió en el que explica las historias. Mola Barrick. Sería el narrador, ¿no? Oye, pues las escenas estas que narra Barrick están guapísimas. Marca el juego, son unas 80 horas todo, para que hagas tus cuentas. Ya he visto, ni un amigo mío empezó flojete, pero ya tiene 80 horas. Yo no sé si es que vive dentro del juego el cabronazo. Pero un amigo mío le ha metido 80 horas al juego, ¿sabes? Como si no hubieran mañana ahí, bim pam, bim pam, bim pam. Mola porque luego me dice que no tiene tiempo, ¿sabes? Me digo, vamos a hacer no sé qué. No, es que no tengo tiempo, tío, tal. Y luego le mete 80, 100 y pico horas en 4 días a un juego, ¿sabes? En plan... Hijo puta. A viciar sí que tiene tiempo, ¿eh? A viciar sí que hay tiempo. Nah, pero es un crack. Busca a Caterina en la villa. And here we are. Welcome to Villa de la Muerte. No wonder Ilario wants to inherit. Home? Huele a polvo. Smells like dust and linseed oil. Don't say that when Caterina is in earshot. Asuntos domésticos. Procura que todos los asuntos relacionados con las cuentas pasen por mí. Aunque queremos contar con su ayuda y no la mía. No pienso dejar que la casa de mi abuela se desmorone. Hilario. Ya. Claro que sí. Claro que sí, guapi. A ver qué hay por aquí arriba. Aquí un recuerdito. Pim pam. Por aquí un cofre que ya han robado. Y no soy yo. ¿Has osado hacerme un sustito? Esto que acabas de hacer pretendía ser un sustito. Por cierto, es un miniboss, ¿eh? Hijo puta esto. Se la pega todo al cabrón. Se la pela todo. Mucho parra ahí, cabrón. Ahora aprovechar para reventarle el culo. Joder. La esquivada. Vale. Va a intentar hacer un jumpscare. Creo. Más que la primera casa. Bueno, pues... Mira, ahí hay un tío agazapado. Dos. Hay dos tíos agazapados. Bueno, vamos a ver. La misión es para allá. Pero... vamos a hacer una visita a estos. Hola. You will ever see. ¿Cómo haces parry ahí a lo random?
Son los maestros del parry, estos pavos. Ese lo ralentiza el cabrón para que no le pille el timing, ¿sabes? They made themselves comfortable, but we'll get them out. Tejido imperial +4. Cambian el timing de los ataques para que no le pilles el timing bien, ¿sabes? Está guay, está guapo. En fin. En fin. Hilario and I both did, until we were 18. What about your parents? Killed by a rival house. We would have ended up with Katerina anyway, to train. Me marca para allá, pero en el minimapa dice que es aquí. Así es mentira. Mago venatorio. Me lo he puesto en la cara, ¿vale, pap? Ah, que me parece 300 pavos, tú. Ahora. No Venatori leave this house alive. Clear. Vale, debe ser aquí, pero del piso de arriba. Entiendo. Porque esto no es un cofre, ¿no? No. Debe ser aquí, pero del piso de arriba. Esto no creo que lo pueda abrir, ¿no? Efectivamente. Pipa, 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 pipa. Pipa, pipa, pipa. La máscara de todas las garras. Bueno, tiene pinta que va a ser por aquí, así que voy a ir por aquí primero. Joder, Putin. Bueno. Hay un cofre arriba. De arriba. Ahí arriba. Y esto aquí arriba. Y no está aquí arriba, ¿no? Es ese de ahí, ¿no? Es aquí. Es aquí.
Espérate, a ver, por aquí. ¿No? Es aquí arriba, pero... A lo mejor es por el otro lado, por dentro. Por ahí arriba, ¿no? Aquí viene la puerta, pero no. Está a este lado. Está detrás de la puerta. Va a haber un pavo aquí random de estos, seguro. ¿Esto es un atajo? Sí. Y la puerta que buscamos está justo aquí arriba. Hola. ¿Solo uno? Ya decía yo. Ya decía yo. Qué buena. Se ha hecho TP delante mío. Hijo de puta, chaval. ¿Hacen combos diferentes todo el rato, tío? ¿O qué? ¿O me lo parece a mí? El combo este que ha hecho como 3 estocadas seguidas, ese creo que no me lo ha hecho nunca, tío. O muy pocas veces. No sé, la verdad es que estoy con el piloto automático puesto, En plan... Estoy ahora mismo con el piloto automático puesto. En plan, no sé ni lo que está pasando. ¿Sabes? No, ni pregunto ni nada. Ni lo quiero saber, ni hostias. Una larga lista de miembros de la familia de la muerte. El nombre del volcán está tachado y en su lugar aparece escrito con inquina demonio. Anda. ¿Quién habrá sido? ¿Me aparece uno de estos ahora aquí? No. Bueno, prefiero este que el otro, la verdad. Vale. Aquí está el cofre que no podemos coger. Máscara de llamada córvida. Perfecto. No sé si viene por ahí, con lo cual lo que haya que hacer está aquí. The family rooms are up ahead. First her, and then we find what we seek. The power of the gods themselves is at our command, and we are thwarted by a door. Se ven, ¿eh? He visto... Ah, vale. Pensaba que era otra cosa. Trouble ahead. Hola. It's too good for you.
door's been barred from the inside. So, we bust down the door and get attacked. ¿Lo habéis visto? Which is why I'll go first. Ha desaparecido Lucani y se ha metido dentro de la habitación esta, tú. ¿Y si aquí hay un enemigo ahora qué? 2 pa 50. Lucanis, confía en mí. Si aceptas este contrato... O sea, Lucanis, confía en mí. Si aceptas este contrato, entrevista todo el mundo nos admirará. ¿Acaso crees que yo intenté engañarte? Vale, acabo de imaginar la cara que has puesto. Y reformulo la pregunta. ¿De verdad estás dispuesto a dejarme en la estacada? Sin ti no soy nada. Vamos, primo. Como el verano pasado. Luego el vino corre a mi cuenta. Es que el Hilario este es un puto manco, ¿no? Carta rasgada. Paciencia a Matus. Pronto habrá más gloria para ti. Amatus. Ey, aquí he robado gente, ¿eh? No vale, tú. Me han robado el loot. A ver qué pasa. Cuidado. Caterina. Lucanis. My poor boy. Hostia, vaya papada, ¿no? Te ponemos a salvo. Perdón por la interrupción. No hay tiempo para hablar. Te ponemos a salvo. We'll escort you someplace safe before we go after Ilario. You'll do no such thing. ¿De eso nada? There's no time for heroic nonsense. Heroic nonsense saved your grandson and is rescuing you now. I won't let Ilario do more damage. Go. I'll meet you. Te veré en la ópera. House. What the I fuck? hope she can keep herself safe. Welcome to House de la Muerte, Rook. O sea que le hemos salvado. Se le hemos venido a salvar, pero nos ha rechazado. Y todo esto para nada. Do you have a plan to deal with Ilario? Lucanis. I'm working on it. He is ours. He will not escape us. Mola porque cuando habla el demonio se le ponen los ojos rojos. O sea, morados o lo que sea. Ay, según esto es por aquí abajo. Espera, aquí arriba hay algo. Aquí arriba he estado yo. No hay cofres, aparentemente. Pero algún código o algo, algún códice. Un códice random. ¿No? ¿En serio? Ningún códice, ningún recuerdo. ¿Qué va? Ah, ¿ves? Algo había, tío. Tenía que haber algo, no jodas. Algo tenía que haber. Eso es así. Y poco me parece, la verdad. Poco me parece. ¿Arriba? ¿Ya ves? ¿Que tampoco significa la diferencia entre la vida y la muerte? Pues no. Pero... algo es. No puedo entrar. Y aquí se viene movida, seguro. Oh, mamá. Ahora vamos a ir a la ópera. Se ve que lo quieren celebrar por todo lo grande, ¿no? Por todo lo alto, digo. This is it. Get ready. You have a plan now, right? Knives are involved. Ahora no me acuerdo qué opción tenía que elegir, ¿eh? También te digo. Pero bueno, no sé.
Luego con Dabrin tendré un dilema gordo. Pero eso ya lo haremos mañana, son casi las 2. But to get Lucanus back from the dead, only to lose him to a demon. For me, it is a deep. Y esto es aquí aguantando el tipo, ¿eh? And so, I take the mantle of First Talon with a heavy heart. But the crows could rise from the ashes. With our new allies, the Venatori, we could reclaim Antiva. Over my dead body. That can be arranged. Ah, se pincha con el cacharrillo ese. Si la otra vez no lo acabo de pillar, de dónde salía la magia de sangre, ¿sabes? El ángel de la muerte, chaval. Now you fall. What the fuck? Venatori, to me, honor your ally. ¿En serio otra vez? ¿Me pones un boss con 2 putas hoces de esas? Now, the demon of Yo creo que no era necesario, ¿eh? La verdad. A ver si vienen todos para acá. You started No venís aquí, ¿no? Sí, que tendríamos que petar a los magos primero, la verdad. Venirnos aquí a petar a este. Quería hacerlos con todos juntos, pero... Vámonos. Vamos a por el otro. Since when do you need back? Nothing Vale, mira ya, a por el borde. Look at you, Lucanus. An abomination. Used to be somebody, and you never were. Ah, va a ser facilito. ¿A quién ataco? ¿A quién ataco? ¿A quién? ¿A quién? A este va. Entonces está pegándole al aire mi personaje. En plan random. ¿Me vengo arriba? Uy, le he tirado como el culo, creo. No te creo, tío. Le he tirado como el putísimo culo, papo. Otra vez que tiro eso... Es que, tío, lo tiro y justo se va para atrás, tío. Qué hijo de puta. Qué random. Le tiro una mierda y justo hace una voltereta para atrás, tío. Qué asco, tú. Acabo de tirar la ulti a Narnia. Por eso es una mierda la ulti que tengo puesta y mejor la otra, tío. La otra la tiras y es como en ataque en área al cerca tuyo y ya está. Pero esta de las putas piedras la tienes que tirar bien porque si no la tiras a Cuenca. Oh, qué asco, ¿eh? This isn't over.
My pleasure. ¿Qué está pasando? Ah, que se ha curado. Creo que le ha quitado vida. O sea, que le ha drenado vida al bicho, tío. Y se ha curado. Qué ratilla, ¿no? Mis compañeros, ¿dónde cojones están? Pregunto. Estoy aquí muriendo, tío. Frente a todos. Thanks, Lucanus. No voy a malgastar una habilidad con un tío que está un toque. Con este sí. Pum, pum. Vale, lo he esquivado, pero se la ha pelado. Perfecto. Vale. Es que es resistente a... Claro. Nada, tiene sentido todo. Resistente al fuego. Por eso yo no le hago tanto, pero yo le pego fuerte igual, ¿eh? Pero es que, claro, mejor si fuera un mago de hielo, pues le habría desintegrado. What are you waiting for, cousin? Finish what you start. I already did. What am I ever going to do that is worse than this? On your knees, in front of every house. Get up, Hilario. Caterina, thank the maker. No one from House de la Morte kneels. Mierda. Otra vez. Ahí pone merda, no mierda. Joder. Es imperdonable. Aún te importa, ten piedad. Vale, aquí está el tema. Aquí está el tema, ¿eh? Yo sé que hay que darle a esta, ¿vale? Pero... ¿realmente queremos que lo mate? Sería un aliado bastante poderoso, pero debido a... O sea, visto que se ha vendido a los... a quien está dispuesto a destrozarlo todo... No está por bueno. He tried to kill you and got you imprisoned. And kidnapped the first Talon. And made a deal with the Venatori. Too much to forgive. But he's still all I've got. Iago, lock him up. O sea que he dicho que lo mate y no lo mata. Perfecto. That is not your decision, is it? Caterina is still first Talon. Enough, Hilario. Lucanus is first Talon now. His decision stands. You're lucky he didn't cut your throat. Yo le he dicho que te mate, pero no lo ha hecho. O sea, se le ha pelado todo. Ah, joder, tío. Welcome home. Esto ha pasado varias veces ya en el juego, ¿eh? Que digo yo que haga algo y al final hace lo que sale de los cojones al juego. O sea, no... A toast. Algunas decisiones que tienes, que por lo menos
sirvan de algo, ¿no? En plan... Digo yo, ¿eh? No sé. Shall we make a discreet exit? I'm ready, but are you sure? They're celebrating you. I have other plans for the evening. Really? A no ser Came all the way back here for coffee. que no sea al final. Pero vamos. It's better if I make it myself. And I wanted some quiet. So, first Talon of the Crows, huh? Does that mean you'll be leaving us? No. We have a contract. Besides, she may have stepped down, but there's no stopping Katerina from giving all the orders. I still cannot believe she did that. Are you holding up okay? After, you know, Ilario and your grandmother and everything. I wouldn't call it okay, exactly. Fucking Ilario. Puto Hilario, pap. Do you regret locking him up? No. After everything he's done, the other houses probably want him dead. And Katerina, she may want him alive, but he'll probably wish otherwise. Meanwhile, he's too valuable to lose. He knows too much about Elgernon, the Benatori. Whatever he can tell us about our target, Es visto así también, claro. Surprised you spared him at all, really. so was I. But I don't have a lot to lose. What there is, Ilario, Katerina, Nev, this team. I'm not giving that up. Chan, chan. Bueno, es lo que decía, ¿no? O sea, no es que haya pocas decisiones, ¿vale? Hay gente que dice, no, haga lo que hagas, no vale para nada. Bueno, algunas son más importantes, otras menos, pero esta en concreto, por ejemplo, no se puede defender. En plan, yo le he dicho, mátalo, y él te ha dicho, pues no, enciérralo no sé dónde. No, mátalo, he dicho, no que lo encierres no sé dónde. ¿Para qué me haces elegir si luego haces lo que te sale el huevo, ¿sabes? Cuando Elías se autoproclamó abría la garra y se preparaba para entregar a los cuervos, los Benatori, Lucani se irrumpió y lo desafió. Los primeros lucharon ante la audiencia de cuervos y cuando Lucani se alzó triunfante ordenó encarcelar a Hilario. Héroe de la guardia del velo. Habilidad demonio del desafío. Lucani es rebelde implacable, no da cuartel a sus objetivos. Ataca sus puntos débiles y no permite que se recuperen. Y la armadura tenacidad de cuervo. Es esta de aquí. Verdad. Y si la vemos puesta... Ahí la tenéis. Es que mola que flipas esta, ¿eh? Su puta madre, cómo mola, tío. Esta armadura sí que está guapa, tío. Flipa, ¿eh? Esta está brutal, esta armadura. Si hubieras perdonado a Hilario, que al final lo habría encarcelado igual, por cierto, o sea que haga lo que haga pasa lo mismo, pues te harían otra armadura. Esa es la diferencia. Y tenemos esta daga super mega cheta, que la vamos a poner de una, claro. Solo faltaba. Perfecto. Bueno, no es una daga, es una espada corta, ¿no? Es una espada, de hecho. Ni corta ni hostias. Mola un montón, por cierto. Está guapísima. Y además pega con la daga. Hostia, quiero hacerme un rogue, tío. Oh, la puta madre. Ya sacamos ya el juego. Por favor, por favor. Vale, ¿qué más? Tenemos Dabrin. Esperanza alada. Pero antes de eso, hay que hablar con Neve. Vamos allá. Por cierto, me sale otra vez el mensajito este amarillo. A lo mejor peta, ¿vale? Si peta, pues en principio vuelve en un minuto. Pero si eso también me ha pasado una vez. En este caso te
ponía arriba que sería encarcelado. ¿Ah, sí? Ah, pues no me he dado cuenta. Igualmente Andrómeda tampoco fue una basura como lo pintan. No, ni mucho menos, hombre. Andrómeda está bastante guapo. Quizá no a la altura de la trilogía de Mass Effect, pero es que ¿qué juego está a la altura de la trilogía de Mass Effect, sabes? Es que estás comparando aquí Jesucristo con... Tiene sus cosas Andrómeda, pero no fue tan mal juego ni de broma, vamos. She would have been cremated. I'll never understand that custom. What are you two up to? Look, it's very exciting. Nev's invited me to help solve a murder. Espero que BioWare haya aprendido la lección con lo que ha pasado con este juego, ¿vale? Porque ya va a ser complicado. A ver, todo apunta a que el próximo Mass Effect aún sigue en desarrollo y que no ha pasado nada con el próximo juego y nada por el estilo. Se ha anunciado recientemente una serie de Amazon de Mass Effect, con lo cual creo que estamos lejos de ver a BioWare desaparecer, ¿vale? Pero espero que BioWare haya aprendido a cómo se tienen que hacer las cosas para cuando salga el próximo Mass Effect y no repita los mismos errores que ha ocurrido con este juego. Y no me refiero al propio juego en sí, sino a todo, al marketing, a cómo tienes que promocionar el puto juego, ¿vale? No con un puto gameplay en plan Overwatch, un tráiler de Overwatch, sino hacer ya las cosas bien desde el principio, ¿no? No esperarte a que ya se te haya tirado todo el mundo al cuello para empezar a sacar contenido que más o menos interese a la gente, ¿no? En plan... Well, if anyone's going to gather clues from the dead. I helped the Navaran city guard a few times, but a long-lost crime from the heart of Tevinter. Let's not oversell it. You ready? By the flame that stoked you, by the light that rises. Return and speak. What do you want of this one? You were a shadow dragon. Someone took you out. She's already digging in. Be firm. Why should this one speak? Porque te dejaremos caer. A chance to right some wrongs. One last time. Speak with no promise of answer. You helped get people out of the city. Who was the last person you took? No. Secret. This one's to protect. They're clinging to a role, keeping secrets. Fine. Then tell me who killed you. Did you see their face? Their name gives the other away. If they came for you, then they're coming for whoever you helped escape. Nev knows what she's talking about. You can trust her. Your final task will be for naught, unless you aid us. This one saw the murderer's face. Piranhas. His son wanted out for Black Mage family. This one got the son to Azariel. Help him. The shadow dragons will get him to safety. The spirit has left us. Thank you for trusting me with one of your dead. Wouldn't leave that to just anyone. ¿Quién dice que Neve es fea, tío? Es que hay gente que decía que Neve es fea, tío. No, su madre, chaval. Neve está lejos de ser fea. A ver, también es subjetivo, ¿no? Para gente que piensa que alguien es guapo y es feísimo, pero en este caso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? En fin, os iba a decir que hay un tipo de hay un tipo de marketing, ¿vale? De promoción, que es hacerlo lo más mal posible para que haya mucha gente hablando de tu producto. Independientemente de si hablan positivo o hablan negativo. ¿Qué quieres que te diga? Obviamente ha habido muchísima gente que ha hablado de Veilguard precisamente por lo mal que ha promocionado el Electronic Arts, el juego y BioWare en general, ¿no?
O sea, que decir, si la estrategia era que se hablara del juego, desde luego ha funcionado, sin duda alguna, ¿no? El tema es si a ti te vale con que se hable mal o se hable bien. Yo, en lo personal, preferiría que un juego sea conocido por cosas buenas y no que se conozca mi juego por ser súper... joder, estoy un poco... Joder, no me salen las palabras hoy, tío. ¿Qué me pasa? Me cago en la puta. Cuando algo es como muy... polémico. Joder, me cago en... Cuando algo es muy polémico, pues claro, si a ti te la pelas, si se habla de un juego, aunque sea mal, a mí no. Yo quisiera que mi juego se conociera por cosas positivas, ¿no? Pero vamos, que si el plan de BioWare / Electronic Arts era que se hablara del juego, lo ha conseguido, vamos, pero a nivel Jesucristo. Aunque sea mal, repito, pero lo ha conseguido, es así. Entonces no sé si les habrá valido la pena. También se pone al día con Epka del estado de los guardas en Hosberg, que descubre su opinión sobre los grifos. A ver. Evka, any word out of the deep roads? Not yet. We're kicking at rocks looking for Isaiah. Anyone who knows anything about... Griffins? Aerials of the Grey Wardens? They went extinct during the Exalted Age. Pues está claro que no. Son says hello. That sounded more like he's hungry. Significa que le caes bien. Just his way of saying he likes you. Or he'd like you to feed him. Can I ride him? Let's give him a few years to grow. How's his training, Davrin? Better than I hoped. We're starting to see eye to eye. Hoping it'll make it easier with his brothers and sisters when we find them. There's more? A whole family. Can't wait to have them with us. After Weishaupt, the Wardens need hope. Something real, something... pure. Having the Griffins at our side would be like old friends coming home. They weren't always treated Sería muy épico. I know. What Isaiah did won't be forgotten. What happened? Let's just say the Wardens didn't always take good care of them. A mistake we'll never repeat. Asan and the others will be treated like respected warriors. We'll rebuild together. It's good to hear you say that. They deserve better this time around. After Weishaupt, everyone gets a fresh start. I can help raise them. And my dad can forge Griffin armor. Hear that, Asan? Ni tan mal. You'll always have a home with us. Let me know how it goes finding the rest of the flock, or pride, or... How about Feather Brigade? Brigada Plumosa. We'll stay in touch. Bueno, ha sido rapidita esta. Por lo menos. Por cierto, no sé si lo he enseñado o si ya lo sabéis, pero ya tengo reputación máxima con los guardas. ¿Ves? Tengo la tienda al tope. Y eso pues me ayudó también a pillarme, no sé si había una armadura de estas rojas que había aquí, creo. ¿Me suena? Y no sé si me pillé alguna cosa más. No sé si es alguna skin. ¿Me pillo esto? Lo tomo por culo. Y ya está. You know where to find us. Obviamente, pues como limpié todo esto, le metí una limpiada a esta zona que no pueden ni imaginar. Una limpiada a nivel extremo, ¿eh? Este mapa es el que más limpito tengo, yo creo. Y eso que aquí no sé qué coño hay. No sé si es que aquí hay algo. Porque a veces pone como... A veces parece que vaya a haber algo.
pero luego no hay nada. ¿Sabes? A ver, ¿qué me han dado? Esto es de antes. Mira, le compré esta. Presencia de comandante. Armadura ligera. Que bueno, a algunos los puede molar. A mí en lo personal... la verdad. Tiende el maese. Esta no sé ni de dónde la he sacado. Pero parece la S de Superman aquí en el pecho. Así como el triángulo y tal. Un poco random. No sé ni de qué facción es esto. ¿Tiene pinta de T-Winter? ¿Puede ser? Ni idea. Hostias. 251 más de desgaste. Bueno, mira, si tengo que petar a alguien con daño necrótico y demás, aparte de llegar a los otros dos, nos podemos poner esta. La que tiene buena pinta, si la subimos al tope, es esta, ¿eh? Y creo que eran los papus estos de... Los de esto de la fortuna. Los sellos de la fortuna. Bueno, mundo. Diario. Sangre de Arlazán. Ya nos quedaría solo hacer esta ya. Y luego ya, pues supongo que al hacer esta se nos desbloquearían más misiones. Vamos a ver si al hacer esta misión podemos hablar con el Dabrin. Que tiene toda la pinta. Con Lucanis podemos hablar. Lucanis y Dabrin a la vez. Supongo que os contará también... ¿Quién se ha ido? Entré y se fue. Exactamente, el lore es la esencia verdadera de Dragon Age y lo cumple a la perfección. A mí... Ah, no, a mí se me había cerrado. A mí y también los gráficos, que son... Uf, cuidado. Que son... Malos, dicen que Inquisition son mejores. Sí, claro. No entiende una mierda la gente, ¿no? Ya, claro. Mira, Harding, aquí el Inquisitor ya verás. Bueno, yo tengo el meme aquel, que siempre lo pongo. Lo hicimos en un directo. Porque en un... Eso pasó. Espera, que hablan estos. Blood magic on nugs. 100 little pigs with hands came after me. All together in one big writhing ball. Have you ever tried to stab a ball of angry nugs? That was a bad job. I've got a better one. Le pasan la voz a este hombre. You know what the Wandering Hills are named for? It's a monster. Big heap of red tentacles that crawls around, devouring everything in its path. The damn thing was a hillside, the size of a village. You try fighting a hill with a sword sometime. How did you kill it? Lamp oil. Everything stank of burnt tentacles for miles after. Están borrachos, creo. ¿Qué digo? ¿Qué estamos hablando? Sí. En un directo estábamos comentando cuando salió, no sé si fue el primer tráiler o el primer gameplay, el que era nivel 1, es que también enseñas un tráiler que era el rollo Overwatch. Y luego sacas un gameplay siendo nivel 1, claro. La gente decía, pero esto qué mierda es, no sé qué, tal. Claro, es que tienes una habilidad. Tío, eres nivel 1, ¿sabes? Pero sí que es verdad que, coño, tendrías que haber enseñado lo que enseñaron a partir de ahí. Después del primer tráiler y el primer gameplay, lo que enseñan a partir de ese momento es cuando ya empezó a remontar. Y la cosa es esa, que había gente que me decía en directo, pero si se veía mejor Inquisition. Y yo dije, ¿qué? Puse una foto de Harding, pum, de Inquisition, y puse una foto de Harding del tráiler. Y la realidad es que gráficamente está en otra liga, el Veilguard. Superior, claro. Es brutal. Gráficamente el juego se ve de putísima madre. Luego puedo hablar de si el diseño artístico de los personajes si gusta más o menos. Que eso ya es otro tema, ¿vale? A mí no es que
No es que ni lo odio ni me gusta. O sea, sin más. Me he acostumbrado, ¿vale? Pero no sé lo que habría hecho yo, desde luego. Pero lo que es el diseño gráfico en general del juego está a otro nivel. Es el mejor el juego con mejores gráficos que ha hecho BioWare. Quizá Anthem. Anthem se veía de putísimos locos también. Qué agradable sorpresa. It's good to see the two of you getting along. Ah, ya han resuelto las diferencias. We're talking business, Rook. Grab a seat. Is anyone else hungry? Maybe I should cook something. What about you, Rook? What's the worst job you've ever been on? Wake Up, sin duda. No quiero ni pensarlo. No sabéis cómo empezó esto. Esta me intriga. No sabéis cómo empezó esto. A ver. Nevin Harding didn't tell you about our hunt for Solus, then? They don't tell it the way you would. I mean, it ended with the elven god of lies in my head. Is that enough to win the worst job contest? You joining us, then? Fine. I'll cook something, if Rook's staying. Maybe just for a minute. Rook's story first. Then Lucanus owes me one about this contract on a Bronto. Mierda. That Bronto. Istronzo de mierda. No, istronzo de mierda. Cada vez que dice mierda y abajo pone mierda, me cago encima. Bueno, pues chavales. Es que yo creo que han querido hacer una mezcla, ¿no? De italiano y español. Para que caiga bien a más gente o como. No entiendo. Tengo uno nuevo. Oh. Quita, quita. Bueno, pues vamos a... ¿Qué vistas dices, Bueno, tampoco es que tal, pero... Supongo. Por cierto, ¿y aquel de ahí arriba qué? Hemos ocupado todos. Menos los de ahí flotando arriba. Esa tiene pinta de estar bastante guapa. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, chavales, ¿vale? Ha estado bastante guapo. Hemos conseguido ya lo que viene a ser completar el arco narrativo de 2 de los personajes. De los 7 personajes que hay. ¿Vale? Habría que hacer esta, 100%, porque no hay más, no hay tu tía. No hay tu tía. Habría que hacer la misión principal. Y bueno, por lo general, bastante guay. Por lo general, bastante guay. Este es bastante bueno, ¿eh? Todo el tiempo de uso. Voy a dejar este. La voy a guardar. ¿He guardado? Creo que acabo de guardar, de hecho. Por si acaso. Otra vez. Y menú principal. Y bueno, lo dicho. Nos falta ya, no sé si en un directo más, pero... Por cierto, mañana no va a ser no va a ser por la noche, ¿vale? Mañana creo que voy a darle caña después de comer. Mañana es domingo, ¿no? Mañana es domingo, espérate un segundo. Que mañana, ¿a qué hora es la misa? Y no es la misa que vosotros pensáis. Que me conozca un poquito y ya sea por dónde voy. Mañana la misa es... A ver, Liga EA Sports. It's in the game.
La misa es a las 9. Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Eso significa que el directo no va a ser por la noche. Sin embargo, haremos el directo después de comer, es decir, a las 2:30. Puede que estemos ya en directo mañana, ¿vale? Y haremos de 2:30 a 8. De una, del tirón, pipa, pipa, pipa. A ver si así nos da tiempo a acabar el juego de una putísima vez. Quiero acabarlo para empezar otra, fíjate tú. O sea, tiene tela el tema. Sí, Marcos, sí, pero aparte que lo hicieron mal Electronic Arts, la gente, muchos que ni han jugado y les echan mierda por echar. También la creación de personajes está a otro nivel. Es la mejor de todos los juegos de bioware también. También es verdad. El diseño de personajes que otros que están bastante bien. Lo subí en la red de Xbox, parece que es una patineta. Justo acabo de terminar de jugar, dice Creativo, y me he quedado donde tú ahora, de puta madre, entonces. ¿No sentís que se queda un poco corto con las habilidades de compañeros? Me llama la atención que se pueden usar solo 2. O sea, puedes usar 3, pero al final las que renta usar son 2, porque es una que detona y otra que provoca detonación. O sea, entonces que juegas siempre con detonador y tal. Mola es que cada Dragon Age en verdad es distinto en jugabilidad, etcétera, sin perder esencia del lore. El lore, ya digo, la narrativa del juego es lo que carrilea. Y donde se construye las bases donde se construye la narrativa de los juegos es... Yo soy nivel 41. Hostia, pues creo que también soy 41. O no sé si soy 43. No me acuerdo. Creo que soy 43. Por cierto, no me he subido los puntos. Hola Marcorius. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso sí, el lore se siente bastante y no voy a dar spoiler, pero un final secreto me tiene pensando demasiado. Cuidadito. Saludos desde Cuba. Saludos, Ernesto. Pues mira, justo has llegado cuando nos vamos, así que tienes faena pendiente, ¿eh? El directo ha estado bastante guay. No sé cómo se va a resumir, por el tema este de que ha habido caídas de YouTube y no sé qué cojones. No sé si habrá cortes luego, cuando se resuba el directo o lo que sea. En todo caso, ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, voy cerrando. Saludos, gente. Que tengan buenas noches. Igualmente, Juan. Yo estoy con Mago Marcos. Luego me hago un guerrero para la próxima run. Yo me haré el pícaro, yo creo. O sea, el rogue. Y luego Mago. Es que me quiere hacer Andraste. Y Andraste queda mucho mejor en guerrero. Pero es que guerrero ya he sido. A lo mejor me hago un guerrero de estos segadores. Un segador en vez de un paladín. No sé. En fin. Nos vemos en el siguiente directo, chavales. Buenas noches. Y ya digo, mañana, a partir de las 2:30, calculad. Quizá más 2:30, 3 que 2:30, ¿vale? Pero de todas formas intentaré poneros el recordatorio, como hemos hecho estos días, ¿vale? Para que ya sepáis a qué hora empiezo más o menos, ¿vale? En fin, nos vemos en el siguiente directo, chavales, o vídeo, lo que sea. Hasta luego. Deu. Deu, deu. Eso Miki le comento durante el directo, cuando estaba haciendo la misión de Lucanis, por si lo quieres mirar. No, porque me voy ya, si no voy a estar aquí esta mañana. Buenas noches, chavales.